entrenador, y Emilio Butragueño también se encontraba en la Romareda, en este caso en el banquillo, y desde luego toda una institución como Emilio Butragueño también puede comentar lo que vivimos aquel día del 29 de octubre de 1994. Rápidamente les comento las alineaciones por parte del Real Madrid. Van a jugar Bullo a la portería con el 1, Quique con el 2, Luis Enrique con el 3, 4 para Hierro, 5 para Redondo, 6 para Sanchís, 7 para Raúl, 8 para Michel, 9 para Zamorano, 10 para Michael Laudrup, que llegaba aquella temporada, y 11 para Amavisca. Por parte del conjunto del Zaragoza va a jugar con el 1 Cedrún, 2 Belsúe, 3 Solana, 4 Cáceres, 5 Nallín, 6 Aguado, 7 Pardeza, 8 Aragón, 9 Schneider, 10 Jelly y 11 Poyet. A Raúl te lo llevas en septiembre a un amistoso por compromisos de la selección, te ves obligado a tirar de la cantera, y ya te lo llevas a un partido amistoso en Oviedo. Y en Oviedo marca un gol a pase de este señor que tengo a la derecha, y él lo recuerda como si aquello fuera una explosión en su cabeza, pero él tenía claro que todavía le quedaba mucho en aquel partido, por disfrutar abajo todavía. En aquel partido salió solamente 15 minutos, íbamos perdiendo 2-1 y empató con una jugada así como muy ratonil, un gol de oportunista, de astuto. Y me acuerdo de aquel partido, sobre todo por la intensidad con que vivió en los momentos previos. Estábamos en el vestuario, al lado del vestuario del Oviedo había como una sala de calentamiento, y en esa sala de calentamiento se hizo una especie de rondo, y el primer balón que recibió ese rondo lo resolvió tirándole un caño al Laudrup. Yo le dije algo así como que fuera más respetuoso, y él, como siempre, así medio mal encarado, me dijo: yo soy así siempre y tal. Y bueno, luego salió un ratito y lo suficiente para meter un gol. Y lo que recuerdo sobre todo de ese partido, la sensación de jugador infantil que tenía. O sea, cuando entró me pareció que me había equivocado, porque lo vi tan chiquito que hasta me dio miedo de que le hicieran daño, ¿no? Bueno, él empieza a marcar goles en el C, estaba en la segunda división B. De repente, pues unas semanas se va a Figueras con el equipo de Rafa Benítez, que por entonces era el entrenador del segundo equipo, y decides llevarlo a este partido donde vemos a la Romareda. Tú ya le comentas de antemano que va a jugar de titular para tal vez tranquilizarle, para... De todas formas, nosotros el día miércoles nos habíamos ido a Calrue a jugar un amistoso. 3-1, y encima marcó él. Íbamos 1-1, en los últimos 15 minutos entraron Amavisca y él, y dio la sensación de que los dos tocaron el sistema nervioso del equipo, nos dieron otra dinámica, ganamos 3-1, y ahí fue donde llegó la decisión de que era el momento de darle la oportunidad. De todas formas, en la trayectoria del Real Madrid por aquel entonces, ganasteis 1-4 en Sevilla, empatasteis en Albacete, ganasteis en Gijón, es decir, que el equipo llegaba con soltura. En este momento se estaba jugando el liderato. Quien ganara este partido iba a salir en aquel momento de la jornada 9 de la 94-95 líder. Y la verdad es que, no sé, ¿por qué pensaste en Raúl? ¿Por qué te dio aquel día por...? Era un jugador que estábamos siguiendo mucho en el B, que tenía una gran movilidad, que tenía una gran voracidad, que era muy inteligente y que tenía una característica que lo acompaña hasta ahora, que es su personalidad, una personalidad superior. Yo me acuerdo que segundos antes de empezar el partido me acerqué a Michel y le dije algo así como: estate encima de Raúl, que seguramente le hará falta, se va a sentir muy solo, se va a sentir muy presionado. Y Michel me dijo algo así como: mejor que se lo digas a él que esté encima mío, porque este chico me parece que no necesita de nadie, ¿no? O sea que ya tenía Raúl la fama de ser un tipo de una personalidad superior, ¿no? ¿Algún consejo en aquellas horas le diste, Emilio? No, bueno, si me acerqué antes del partido, yo siempre tuve muy presente cuando subió Raúl a Santillana. Es decir, cuando yo llegué al primer equipo, Santillana la verdad que me ayudó mucho a adaptarme, ¿no?, a esa nueva situación, y siempre lo tuve muy presente, ¿no? Y es más, cuando yo subí al primer equipo, al ver el comportamiento de Santillana, me dije un día que me toque a mí intentar actuar como él, ¿no? En el caso de Raúl fue lo que hice durante todos esos meses, ¿no? Bueno, tú eres delantero, va a empezar el partido. La verdad es que no voy a simplemente a
avanzar acontecimientos, pero que sepan que vamos a asistir a un grandísimo partido de fútbol. Comienza el partido y tú fíjate, tú que has sido delantero, si ocurre en ese lugar, fíjate la primera oportunidad, no acabamos nada más que empezar y se encuentra con esto, tú que has sido delantero. Ahora, solo hay... no, hay otra todavía. No, yo pensaba que hay, era esta. No, hay varias. Hay muchas, yo hay pensaba muchas. que era, Por eso te va a esta. sorprender. Es que Hombre, nada más empezar, hasta cierto llevamos punto 19 segundos. Es razonable que Y acaba- falle. y Es razonable que falle con 17 años tu primer partido. Llevamos 19 segundos, no hay fuera de juego, pero la verdad es que para un delantero, me imagino que... No parece que haya pitado mejor, ¿no? No, pero no lo pitó, era una oportunidad clara. Te decía que tú de que debutaste en Cádiz, marcas un gol. La mentalidad en el debut, te puedes venir abajo, tiene 17 años, pero en ningún momento se nota que se viene abajo. Sí, de ¿no? todas maneras, también te digo una cosa, un chico cuando debuta tampoco tiene mucho que perder, ¿eh? ¿Por qué? Porque en teoría cualquier fallo que cometas se va a entender. O sea que Raúl no tenía mucho que perder ese día y sí en cambio bastante que ganar, como luego se demostró, ¿no? Este partido ya le dio la tranquilidad suficiente como para que Jorge siguiese contando con él y llegar a donde llegaba hoy en día, ¿no? El apoyo de todo el equipo. Jorge tenía a Lauro por detrás, le acompañaba a Zamorano, Michel y Amavisca en las bandas, Redondo estaba jugando de 5, atrás había la seguridad que estaban dando por entonces Hierro Sanchís, tenías en el lateral izquierdo a Luis Enrique, a veces a Lasa, a Marcos, pero luego se asienta Lasa, y luego a la derecha Quique Sánchez Flores, que realmente aquí, yo no sé por qué, pero realiza un partido, no sé por qué, me refiero Yo sí sé por qué. a por qué justo aquí, ¿sabes? Era un jugador buenísimo, Quique. Uno de esos talentos poco visibles, pero que sabía jugar muy bien al fútbol. Y sobre todo porque... siendo un jugador bueno, de un cuerpo no muy grande, tenía mucho quite, pero además sabía jugar al fútbol. Con la pelota a los pies era un jugador muy, pero muy inteligente. Llegaste con la obligación de ganar la Liga. Bueno, llegamos con el gran desafío de quitarle el balón, de quitarle el fútbol y de quitarle los títulos al Barcelona, que llevaba siendo campeón 4 años consecutivos. Era un momento difícil del Real Madrid y el Barcelona con el Dream Team daba la sensación de que se había hecho dueño del fútbol en España, ¿no? Y bueno, el desafío era sobre todo ese, tratar de recuperar la hegemonía, tratar de ser campeones, ¿no? Los partidos siempre se han dicho que para el Real Madrid, cada vez que salía del Santiago Bernabéu, que había que ponerse el mono de trabajo. Eso lo has vivido tú como jugador, tú también como jugador, como entrenador también, pero la verdad es que hay canchas donde uno se siente muy a gusto, y yo creo que en este partido el equipo se siente a gusto, sabe que está ante un gran rival, pero que le deja jugar al fútbol. Y siempre el Real Madrid, cuando os han dejado jugar al fútbol fuera del Bernabéu, os habéis encontrado mucho mejor que cuando hay que meterse en el fango, hay que, ¿sabes? Sí, este es un campo que invita a jugar. Y tú has jugado además con la otra camiseta. Yo he jugado muchos años con la otra camiseta, 5 años en Zaragoza. Además hay que tener en cuenta que el otro entrenador era Víctor Fernández, o sea que este era un equipo eminentemente ofensivo. Y este Real Madrid, pues también, era un equipo dinámico, que jugaba con la defensa muy adelantada, que le gustaba manejar el balón con mucho ritmo, y creo que todas esas circunstancias se dieron en este partido. Un partido de ida y vuelta permanente, en donde los dos equipos pudimos ganar. ¿Añorabas algo en ese momento? Tú, desde el banquillo. Me claro, jugar. Pero no, ellos tenían muy buen equipo, muy bueno, que aparte habían comenzado muy bien el campeonato, y era un equipo que jugaba al fútbol. O sea que Zaragoza en esos años era un lugar difícil para nosotros, aunque siempre terminamos haciendo buenos partidos, pero era una época floreciente para el equipo de Zaragoza, ¿no? No, y sobre todo lo que estamos viendo es un partido donde tal vez a lo mejor, y sin menosprecio para el resto, Jorge Emilio, todas las miradas iban a estar centradas sobre aquel chaval que estaba corriendo junto a Zamorano, y indirectamente y directamente luego ha sido historia del Real Madrid y lo sigue siendo, con lo cual este partido va a girar mucho alrededor de la figura de Raúl. Sí, era un examen para él, pero yo estoy de acuerdo con Emilio. El debutante siempre provoca una complicidad y
no ese es el partido más difícil que juega. Cuando aparece, bueno, todo contribuye a hacerlo sentir confiado. Quizás el debut de verdad se produce en el tercer o cuarto partido. No, pero por eso te iba a decir, como tenemos tiempo para comentarlo, él luego entra en una semana donde estamos en víspera del derbi, y yo no sé en qué momento le dices que vas a jugar que va a jugar contra el Atlético de Madrid, pero él pensaba que volvía otra vez al segundo o al tercer equipo. Pues él tenía en la mente cuando acaba el partido que él había hecho todo lo que había podido, estaba enrabietado por no haber materializado las oportunidades que vamos a ver, pero él estaba convencido que volvía otra vez a la base, y nunca llegó a pensar, hasta el momento que le dices que va a ser convocado. Bueno, tampoco... No sé, sí. Pues cuéntalo. Él cuando se baja del autobús en la ciudad deportiva, a la vuelta de Zaragoza, de regreso, le pregunta a su representante qué tal se había sentido. Era Fermín, sí, qué tal se había sentido, y él le dice que muy bien, pero el domingo que viene nos anima a ponerme otra vez. Te dijo, ¿no? O sea que no solo que no me lo agradecía, sino que ya estaba lamentando que yo no me iba a animar a ponerlo al partido siguiente, que era además contra el Atlético de Madrid, un derbi en el Bernabéu. Y yo cuando me enteré de eso que había ocurrido, pues entonces le dije, a comienzos de semana, no sé, martes o miércoles, que iba a ser titular frente al Atlético de Madrid. O sea que él lo sabía. Sí, lo del segundo partido lo supo pronto. Y luego, claro, materializar el gol de la forma en que le da el pase al Augrus y marcar su primer tanto en el Bernabéu, realmente es también el sueño soñado de cualquier jugador, ¿no? Porque un debutante en el Bernabéu, y encima mete ese golazo que encima es uno de los más bonitos que él recuerda como en su carrera profesional. Bueno, en ese partido le hicieron un penal, le dio un gol a Zamorano y metió un gol maravilloso después de un pase extraordinario del Augrus. Bueno, pues vamos a prestar atención al contragolpe del Real Zaragoza, porque realmente no sé qué pasó, pero cae el primero, minuto 7, Juan Eduardo Schneider, raso, bate a Paco Bullo. Lo podemos comentar, Jorge. Sí, bueno, nos tomaron al contragolpe con la defensa muy descolocada. Aquí está, cerró. Y eso que se había empezado muy bien, ¿no? Quique, se había empezado muy bien, ¿no? Con un toma y daca continuo, con un partido tremendamente abierto, pero en esa pequeña desbarajuste defensivo fue cuando llega el primer tanto. Pero lo de siempre, ¿no? Aquí nunca el Real Madrid, como en ningún partido, dijo, bueno, estamos en Zaragoza, todavía queda un mundo y esto todavía es remontable. Sí, acababa de empezar, sí, es la primera ocasión clara de esa. Tres delanteros contra dos defensas, a borde del área. Sí. Explica para los que digan, ¿por qué comenta Emilio? Pues no, tampoco era una jugada muy clara de contragolpe, ¿no? O sea, teóricamente la defensa tendría que estar... Sí, basculó todo el mundo hacia la izquierda y quedó un claro muy grande por este lado. Sí. Cuando las cosas se ponían cuando fuera del Bernabéu así, ¿uno cómo reaccionaba? Bueno, este equipo, digamos que tenía crédito porque venía de ganar bastantes partidos seguidos, estábamos muy bien colocados en la liga y teníamos mucho atrevimiento y mucha confianza, por lo tanto no creo que nos haya hecho mucho daño. Y ya se verá que a partir de ahora ya empezamos a tener ocasiones, pero el partido es muy largo, primero porque aunque pasó un tiempo tampoco tan grande, ya se ve que los equipos no eran tan cortos, no eran tan obsesivos en lo táctico, ¿no? Pero sobre todo por la vocación de los dos equipos, ¿no? ¿Habías comentado con Raúl algo sobre lo que le iba a esperar, o de Belsúe, de Cáceres, de Solana, de Aguado? En definitiva eran perros viejos en la defensa del Real Zaragoza, y además era una defensa muy férrea, que tuvo muchísimo tiempo ese comportamiento cuando Belsúe a la derecha, Solana a la izquierda, con Xavi Aguado y Cáceres de centrales. ¿Tú le llegaste a comentar algo? Porque él vemos que no para de correr y correr y correr, todo el rato se pasa corriendo. Sí, no fue un partido en donde haya trabajado mucho sobre lo táctico, porque me daba hasta miedo darle demasiada información. Lo que trabajamos sobre todo fue sobre su confianza. Lo habíamos visto jugar en el segunda vez durante bastante tiempo y nos gustaban sus características, pues no queríamos que la cambiaran, y entonces tratamos de fortalecer todo lo que él tenía de bueno, esa hiperactividad, que se tirara atrás, que presionara, que no se dosificara para
siempre había tiempo para cambiarlo. Aquí lo vemos. Aquí vemos el primer paso. Aquí resuelve muy bien, La lástima es que luego resuelve fenomenal. La incorporación de Quique es muy buena. Un lateral que en una posición de interior actúa como interior de calidad. Pero vamos, le vamos a ver aquí que en este partido... Pero aquí resuelve muy bien, la verdad es que resuelve muy bien. Gira muy bien la cadera, provoca que el portero vaya al suelo y luego por eso la tira por encima. Lo difícil, ¿no? Para empezar, Quique, veremos que durante todo el partido está volcado como interior. Lo hace muy bien, fenomenal. Es un le poco quedaba, extraño, no se le había ido mucho la pelota, le quedaban 7 metros de portería. Podía incluso haber seguido con la pelota y entrar en la portería, ¿no? Bueno, pues eso puede marcar a cualquier debutante, es lo que además lo puede marcar durante semanas, pero en su caso eso no ocurrió. O sea, daba la sensación de que erraba y la herida le cicatrizaba al instante. Seguía corriendo como si no hubiera ocurrido nada, como si lo que acaba de pasar pues no formara parte de la historia del partido, ¿no? Él dice medio en broma, medio en serio, que como le había pasado tantas veces como jugador de cantera, que en ningún momento que él estaba acostumbrado. No, él tiene muchas ocasiones de gol, siempre, tiene muchas ocasiones de gol. Pero lo que decía Jorge, tú que has sido delantero, ¿te imaginas? No, el primer día es duro. Sí. Tienes las ocasiones tan claras en los primeros 10 minutos del partido. Sí, es que llevamos 11 minutos de la primera parte y hemos visto que tiene 2. Pero bueno, da una idea de su personalidad, ¿no? De su carácter para superar las dificultades. Entonces, ¿qué pensabas? ¿Este chaval va a destacar en qué? Hombre, yo la verdad a mí siempre que me han preguntado sobre un chico que acaba de subir, respondo lo mismo, ¿no? Pregúntame dentro de 4 años, ¿no? En el caso de Raúl, bueno, pues me preguntas después de 9, por lo tanto no hace falta que diga nada, ¿no? Porque la verdad es que todos los calificativos sobran, ¿no? Pero si pudiéramos decir, y no nos estuviera escuchando nadie, ¿qué es lo que más te gusta de Raúl? A mí, sin ninguna duda, su afán de superación y que nunca se entrega, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que él es lo que es por la fortaleza mental que tiene, sinceramente. Sí, yo creo que eso es lo que lo hace diferente. Ahora creo que el chavalín, ¿y si no está Raúl en diciembre? Y decías tú textualmente, una catástrofe, ¿no? Pero sí, bueno, pues ya tiene un nivel de importancia simbólica dentro del club que lo hace en estos momentos muy importante, ¿no? Pero yo creo que es muy cierto lo que dice Emilio, que tiene un carácter superior, eso es lo que lo hace distinto a cualquier otro jugador del mundo posiblemente, por eso yo siempre he dicho que es un crack mental, pero además es un jugador muy inteligente, que cada año que pasa sabe más cosas sobre el juego y sobre su oficio de delantero. Y además tiene una gran capacidad de síntesis, una gran capacidad para simplificar cualquier cuestión. O sea, cualquier pelota que pasa por Raúl, le basta un movimiento para que esa pelota aumente el peligro que traía, ¿no? Al segundo movimiento, la jugada está más cerca del gol. Y esa es una virtud muy grande en un delantero, ¿no? Y sobre todo porque asimilan cantidad de datos y fijaros en la trayectoria, porque desde que se juega este partido... Mira cómo corre, todo lo hace en velocidad, todo lo hace en velocidad. Es una cosa que luego poco a poco se le fue potenciando los músculos, se le ha ido haciendo un poco más hombre de lo que era, porque entonces sí, pero está bien dicho eso de un poco, porque un poquito. tampoco ha aumentado mucho. Es un jugador de apariencia más bien frágil, no es en ningún caso el delantero rompedor, es el delantero que se las ingenia por astucia para sacar ventaja de las condiciones que tiene, ¿no? Y además los problemas que Raúl ha tenido no han tenido nada que ver con rotura de huesos. Él tuvo la pubalgia en el 97 aproximadamente, pero grave, es que ha tenido un rendimiento en 9 años impresionante, ¿no? Una cosa fuera de lo común, ¿no? Ese es un valor muy importante en un delantero, la continuidad. Hay jugadores que no se caracterizan por tener un talento muy grande, como Batistuta, por ejemplo, que no se lesionaron durante 9 años seguidos a lo largo de su carrera. Y esa continuidad les ha permitido mantenerse siempre en un nivel físico muy alto y eso los ayudó a sacar ventaja, ¿no? Raúl está en la 10ª temporada, tú estuviste 12, perdón.
desde el 84 hasta el 96, y la verdad es lo que está comentando Jorge, ¿no? Lo difícil es estar ahí, cuando llegas a un punto en el cual la motivación la sigues encontrando en... Bueno, lo que pasa es que yo siempre digo que para llegar al Real Madrid has tenido que superar muchas dificultades, ¿no? Y haber demostrado que bueno, de alguna manera eres ganador, ¿no? Una vez que estás ahí, las aspiraciones cada año se renuevan, es decir, hay que ganar la Copa de Europa o por lo menos intentarlo, la Liga, aspirar a ser el mejor equipo del mundo, y esos son desafíos que cualquier jugador medianamente competitivo, y Raúl lo es mucho, pues lógicamente la traen, y él es consciente que puede pasar a la historia. Bueno, va a pasar a la historia del Real Madrid ya, ¿no? Ya ha pasado, pero teniendo en cuenta que le quedan muchos años y a pleno rendimiento, las posibilidades que tiene de seguir rompiendo récords, pues no sé, Sí, porque además estamos hablando que Raúl tiene 26 años y lo que comentabas, ¿no? Viendo las estadísticas de Raúl, si nosotros se las enseñáramos a un australiano Sí. que no sabe de fútbol, nos preguntaría que cuándo se ha retirado este jugador, ¿no? ¿Cuándo se ha retirado? No, es que tiene 26 Sí, yo años. también. Yo otro día leí unas declaraciones tuyas donde decía que tiene cifras de exjugador. Y Claro, es es que es un está a la escándalo. mitad de su carrera Sí, y sí. parece que estamos hablando de un tipo que ya lo hizo todo, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que también lo que hizo Raúl marcó un poco que nos fijáramos en gente cada vez más joven, ¿no? Desde que sacaste a Raúl, pues hubo como una especie de pequeño boom de acordarse en diferentes equipos de gente de 19, de 18, porque habitualmente antes tampoco ocurría esto con excesiva frecuencia, por no decir casi nunca. Sí, yo nunca lo entendí muy bien esto. En Argentina es bastante normal que Sí, pero aquí en un chico España de no, tú lo 17, sabes. 18 años debute en primera división. Y es más, da la sensación de que el que no es alguien en el fútbol con 20 años no lo va a hacer nunca más, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando yo llegué a España, la misma semana que yo debutaba Dani en el Athletic de Bilbao con 24 años. Y a mí me parecía que era edad de veterano ya, ¿no? Con 24 años, yo tenía 18 cuando llegué a España, 19. Era una edad para ser alguien en el fútbol, ¿no? Pero yo creo que eso es algo a revisar dentro del fútbol español, entre otras cosas porque el fútbol joven, las selecciones sub-17, sub-20, Están apretando y de lo lindo, apretando, y además con jugadores de muchísima categoría que solo están deseando tener una oportunidad, ¿eh? Ahora, claro, son jugadores a los que hay que aguantarles cierta irregularidad, pero si uno les da confianza, seguro que podrán responder, ¿no? De la Quinta del Buche, los dos entrasteis en el 84, ¿qué diferencias se pueden notar en cuanto a cómo ha ido cambiando el estilo de juego de vuestra época, pasando por esta a la actual del 2003? Bueno, Sé que es una pregunta muy bueno, genérica. ahora mismo las distancias entre líneas son menores, ¿no? Que las de aquella época, es la verdad. Yo creo que es lo que más. Casi todos los equipos ya están muy bien estructurados, sobre todo en el plano defensivo, y yo creo que se juega con mucho menos espacio. Ahora estamos viendo que más o menos se puede controlar la pelota. En vuestra época hoy en día, era mucho más clarísimo difícil. que a veces, si vosotros habéis coincidido en el mismo equipo, tres delanteros era una cosa completamente habitual. Y vosotros jugabais con tres arriba. Bueno, este Real Madrid juega con 5, ¿eh? O sea, que tampoco no... El nuestro actual juega con, sí, muy ofensivo, ¿eh? no, De los O más sea, ofensivos que estamos yo he hablando de visto. 1960, ¿no? De Cuando todas formas, jugaban. muchas veces decimos, y los jugadores de antes podrían jugar ahora. Bueno, pues Raúl es un jugador de antes, puesto que estaba en este partido. Y siempre buscando el Y que hueco. es capaz de hacer diferencia ahora, cuando el fútbol es mucho más corto, ¿no? Yo creo que los grandes talentos se hubieran abierto camino en cualquier Sí, época, ¿no? se hubiesen adaptado a las circunstancias, seguro. Porque todo el mundo puede decir, bueno, ¿y quién puede ser más listo, Butragueño o Raúl, los dos? Es que yo creo que esas comparaciones, siempre lo diré, son odiosas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, cosas que tenías tú en el campo de habilidad, de ratonería, de sapiencia, de ir 2 milímetros por delante de lo que pensaba el contrario, yo sí que lo veo en Raúl. Hombre, yo creo que somos muy distintos. Yo creo que no puede haber comparación en cuanto al concepto del juego. En cuanto a las estadísticas, es mucho mejor que innegable, ¿no?
pero no, yo creo que eran muy distintos. Incluso pienso que podíamos haber llegado a ser complementarios. Sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que Emilio representaba la calidad y Raúl tiene mucha calidad, pero representa más la cantidad. Es un jugador que tiene mucha participación a lo largo de un partido, y además con la pelota y sin la pelota. Y Emilio era la imaginación, sobre todo dentro del área, inventó otro juego, ¿no? Eso de pararse, que daba la sensación de que le bajaban las pulsaciones precisamente en el lugar en donde a todo el mundo le suben las pulsaciones, ¿no? Estamos viendo que el Zaragoza tiene Buen partido, unos minutos donde se ha quitado un poco el dominio del Real Madrid, pero la verdad es que el partido podía haberse decantado para cualquiera, porque fue de estos partidos, como publicaba nuestro compañero José Vicente Hernández en el Marca, que nunca se debía de haber acabado. Sí, ahora hacía 15 minutos que nosotros teníamos el balón, pero fíjate cómo nos despertaron, Eso casi con el 2-0. Por eso decía que estaba dominando el Real Madrid, de repente un latigazo de ellos y os vuelve a crear peligro. Eso es las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Y que se vio el otro día, por ejemplo, aquí en el Bernabéu, que de repente no te hacen nada, pero te llegan una y te pegan el susto. De todas formas, yo creo que si algo ha tenido la carrera como entrenador de Víctor Fernández es coherencia, ¿no? Y van ganando 1-0, es contra el Real Madrid, pero el equipo no defiende, el equipo sigue manteniendo jugadores en posición de ataque y nos están enfrentando al Real Madrid igual a igual, ¿no? De todas formas, a Víctor siempre le ha gustado este tipo de juego, ¿no? Sí, Unas sí. veces lo ha podido encontrar o desarrollar, pero siempre le ha gustado este tipo de juego, ¿no? Nunca arrugarse y sobre todo nunca meterse atrás, y nunca, yo creo que contra, por ejemplo, el Real Madrid, nunca Víctor ha puesto el autobús, como se suele decir, ¿no? No, es un entrenador que cree en los buenos jugadores y que cree en el fútbol de ataque, siempre lo ha hecho y ha contribuido a dignificar el fútbol español, y en todos los sitios en donde ha estado, pues ha terminado por mejorar el producto, ¿no? La liga la vais a acabar ganando, esta liga, pero tú fíjate lo que son las cosas, ¿no? El Zaragoza, pues la verdad es que por entonces se va a colocar líder y la vuelta es que da la vida, ¿no? Este partido todo el mundo podía pensar, bueno, para el Real Madrid, pues nada más lejos de la realidad, porque aquella temporada, salvo la derrota en Oviedo y en Barcelona ya en la recta final de la campaña, es una liga realmente currada y Sí. trabajada, porque no fue fácil ganar aquella liga, ¿no? Sí, ganamos 2 partidos antes del final la liga, pero en un partido dramático frente al Deportivo, que nos traía apurando, que iba segundo, Con el gol de Zamorano. y que no empató en el Bernabéu, creándonos una angustia muy grande. Si ese partido lo ganaba el Depor, el último lo hubiéramos afrontado con una tensión terrible. Pero a 5 o 10 minutos del final apareció una conexión entre Mavisca y Zamorano con un gol que ya nos ayudó a ganar con anticipación, ¿no? Y además para ti, marcharte a finales del 95, bueno, te hacen el homenaje el 15 de junio del 95 y te vas con otra liga en la buchaca, Sí, que fueron 6 la ligas. participación, pero sí. Da igual. No, pero que es indudable, no juegues o no juegues. Son 6 ligas las que te llevas. El Y equipo el palmarés va a tiene quedar que ganar, reflejado ¿no? como 6 ligas. Y si gana el equipo, ganas tú. Sí, fue un año muy sufrido, como ha comentado Jorge antes. Llevamos 4 años sin ganar, después de haber ganado 5 años seguidos, o 5 temporadas seguidas, y ya había una cierta angustia en el Madrid. Bueno, por lo tanto, se celebró de una manera muy especial esa liga. Bueno, vemos la cartulina amarilla que le muestran a Quique, que es la segunda del partido. La primera la vio Santi Aragón en el minuto 14. Estamos camino del minuto 24 de la primera parte, y a partir de aquí, como que de nuevo, Jorge, viene otra avalancha pequeña del Real Zaragoza, y vienen momentos un poco de nerviosismo para el equipo, ¿no? Sí, claro. Jugábamos frente a un gran equipo que tenía un gran impulso emotivo con un público entregado, y además la posibilidad de terminar la jornada en el primer lugar, ¿no? Y no estaba resultando fácil. Nosotros tenemos la pelota y la tenemos con bastante agilidad, pero sin embargo no creamos muchas ocasiones de gol, ¿no? En las bandas, en este partido, por ejemplo, vemos aquí que a Michel, en aquella banda vemos a Luis Enrique
y a Mavisca. Las vueltas, por cierto, que dio el rumbo de Luis Enrique, ¿no? De repente ponerse pues, en este partido, y tanto tú como anteriormente Floro lo había utilizado de laterales, no tanto de izquierdo como de derecho, de centrocampista. Luego ya llegó al Barcelona y también, pero la vuelta da la vida, ¿no? De ver a Luis Enrique con la camiseta del Real Madrid, volver a recordar toda esta época. Yo creo que toda la gente que no ha visto este partido se tiene que sentir muy contento de por entonces también tener un buen equipo. No, había un buen equipo. El equipo que finalmente salió campeón y que se asentó, tenían las bandas por un lado a Luis Enrique y por otro lado a Mavisca. Eran dos alas muy rápidas. Sí, sí, porque luego recordemos, Lassa se acopla del lateral izquierdo. Eso es. Y Luis Enrique pasa a ser de extremo derecho, ¿no? Sí, teníamos un jugador muy creativo, dos jugadores muy creativos en el medio, que eran Redondo y Laudrup, y por afuera necesitábamos mucho más dinámica, gente que se moviera sin balón y que se mostraran. Y Luis Enrique y Amavisca fueron una buena solución. Estamos viendo, con respecto al año anterior, de medio campo para arriba, nuevos fichajes de ese año en Redonda, tenemos a Laudrup, a Amavisca y aquí Raúl. Y aquí, pero de medio campo para arriba, ¿no? Sí. Está hablando. Entonces, claro, de 6 jugadores, 4 eran nuevos, ¿no? Y luego Quique por la derecha, ¿no? Que eso también había habido bastantes cambios en el equipo. No, y sobre todo ahora que se habla tanto de que cuando te llegan tantos jugadores a un equipo, pues siempre se está hablando de la confianza, de estar con la tranquilidad, que no es tranquilidad, que tú sabes que en el Real Madrid los resultados son los que mandan, pero yo creo que eso también es mérito, ¿no? De acoplar un equipo con 5 hombres nuevos en el once titular. Sí, Quique había venido libre, Laudrup había venido libre, Raúl se encontró en el camino. Este fue el único gran fichaje, que era Redondo. Es que la negociación fue larga. Sí, fue larguísima, terminó y demasiado Ramos, pública. en Tenerife, exacto, sí. Y bueno, y a Mavisca también al principio de temporada pensábamos cederlo, pero en la pretemporada ya se ganó por lo menos estar entre los 25 de la plantilla. No sé si se puede contar después del paso del tiempo. Cuando sales de Tenerife, tú le dices a Redondo, ¿algún día nos volveremos a encontrar? Bueno, ya habíamos hablado sobre la posibilidad de traerlo al Real Madrid, pero las negociaciones fueron agitadísimas. Y debo decir que había dos corrientes en el club, una que apostaba por Redondo y otra que apostaba por Simeone, que estaban en Sevilla en ese momento. Y que luego fue para el Atlético de Madrid. Pero bueno, nosotros entendíamos que Redondo nos entendía mejor nuestra manera de entender el fútbol y por lo tanto que era un jugador muy importante para el proyecto, ¿no? Pero igual que ahora, de este equipo se decía, ¿y quién va a robar los balones, ¿no? Y bueno, el balón se roba colectivamente, porque fuimos el segundo equipo menos batido del campeonato, ¿no? Rubio Valdivieso, ante el enfado de Zamorano, no señala cartulina amarilla a Nayín. Había mostrado dos cartulinas amarillas, Rubio Valdivieso del Colegio Castellano Leonés, y cae Michael Laudrup, pero Nayín... Que no será porque el árbitro estaba lejos, ¿no? Que no le sacó amarilla, poco más le pega al árbitro. Nayín, que además luego pasó a la historia con aquel gol en la final de la Recopa. Fue en esta temporada misma, me parece, ¿no? Sí, a finales. Sí, a finales, en el Parque de los Príncipes, pues con aquella volea. La verdad es que ahora vamos a ver un último cuarto de hora donde va a ser un toma y daca continuo, que ahí podría haber pasado cualquier cosa. De nuevo el Real Madrid va a tomar un poco la manija del partido. Un fuera de juego que no es. Un fuera de juego que no es. Pero bueno, ya llevamos un rato con el control del juego. Sí. Sin crear muchas ocasiones. No creamos muchas ocasiones, de verdad. Que tenemos un equipo bastante ofensivo, bastante ofensivo. Nosotros ahí, el soporte defensivo lo da Fernando con los dos centrales, porque Quique es muy ofensivo. Luis Enrique. Y yo creo que fue una de las claves de ese año, ¿verdad? Ese trío ahí central le dio mucho equilibrio. Bueno, los dos centrales hicieron un trabajo extraordinario. Bueno, pues aquí viene uno de los contragolpes, es Gelli, el hombre que centra, ha tocado en Michel, el balón que está merodeando el punto de penalti, y bueno, pues aquí también un poco muelle, ¿no? Siempre se quedaba Raúl y Zamorano, apenas bajaban a defender, siempre se quedaban arriba para esto, ¿no? Para una posible salida al contragolpe,
y buscar las espaldas de los dos defensas que se quedaban atrás, ¿no? Sí. No, el equipo se agrupaba bastante. Porque se salía muy bien a la contra, ¿no? Sí, porque era un equipo rápido. Un equipo rápido, además Lauro era extraordinario para interpretar ese tipo de jugadas, ¿no? La ocasión esa, ¿no? Ahí no la engancha de milagro Zamorano, por cierto, que ha pedido que estéis presentes, ¿no? En su homenaje. Sí, el día 22 de diciembre le dan un homenaje ahí en Santiago de Chile y ha invitado a Raúl y ha invitado a Ronaldo y también al club, lógicamente, ¿no? Por supuesto. Me gustaría que la acompañáramos en ese día, ¿no? No, es que esta temporada de Iván es realmente de alucinar, Es que marcó 28 goles. 28 goles, 28. Sin tirar los penaltis, ¿eh? No, por eso decía que el rendimiento que dio el equipo fue realmente importante. Y sobre todo que Raúl, también lo hemos comentado muchas veces, Raúl se ha complementado, vemos que empieza con Zamorano, pero es que si analizamos todas las parejas que ha tenido Raúl, y siempre se ha podido complementar con cualquiera de los que han aparecido a su alrededor. Porque sí, hablar de la lista así de verdad, Anelka, Morientes, no sé, Ronaldo, el propio Zamorano, no sé. Sí, él es el segundo delantero perfecto, que no interfiere en los movimientos del delantero centro y que se mueve por todo el frente de ataque, ¿eh? De hecho, con Capello llegó a jugar hasta de centrocampista por izquierda. Para mí una posición muy poca natural para él, todo lo que sea alejarlo del área o para atrás o para los costados es una mala idea. Y sin embargo siguió marcando goles. Sin embargo siguió marcando goles, no sé si marcó 17 esa temporada. Lo de Quique es un escándalo, ¿eh? Esta es la asistencia que le dio Quique. O sea, Quique le ha dado 2 goles, jugando de lateral derecho fuera de casa. Sí. O sea que... No, lo de Quique, vamos, cuando gira hacia adentro Quique, bueno, tiene aquí muy buena no visión. Vio que venían dos. Aquí se ofusca un poco, ¿no? Sí. Bueno, intentó buscar el palo corto. Bueno, lo que hay que decir, porque ya es hora de decirlo, que todas las oportunidades aparecían para la pierna derecha. Sí. Sin embargo, frente al Atlético de Madrid, una semana después, todo le llegó a la pierna izquierda y entonces resolvió con mucha más precisión, ¿no? También es verdad que todos los balones le están llegando porque se está escorando durante esta primera parte un poquito bueno, los movimientos previos, los desmarques todos son buenísimos, son todas soluciones para que llega con la pelota dominada, ¿no? Y luego eso se analizasteis el vídeo o las jugadas o lo hablasteis entre vosotros. Es que con un chico tan joven es difícil volcarle demasiada información. En todo caso, sí que trabajábamos en la definición para aumentar su confianza, ¿no? Por ejemplo, la que falló, aquella que dribló al portero, era una jugada que se entrenaba mucho en esa época, ¿no? Cómo ponerse prácticamente de perfil delante del portero para tener las dos salidas posibles, o driblarlo como hizo él hacia afuera o tirar al segundo palo si el portero se volcaba, ¿no? Confianza que cogió enseguida porque con el Atlético de Madrid enchufó la primera que fuera con izquierda. Bueno, pero no porque la haya cogido, sino porque la traía desde la cuna. Generalmente los jugadores tienen condiciones naturales o no las tienen, y Raúl está lleno de condiciones. Aunque sea casi un tópico, pero ¿en qué se diferencia la personalidad del delantero del resto del equipo? Son más libres. Su función, sí, eso es cierto, pero su función es distinta, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja con respecto al resto del equipo, que si nosotros en un momento determinado se nos ocurre algo y no sale bien, bueno, le quedan 80 metros al contrario para llegar a la portería, ¿no? Pero al mismo tiempo también el que se ocurra algo es lo más difícil de tener, ¿no? Y ese es el posible privilegio del delantero, ¿no? Bueno, pues estamos viendo que el Zaragoza está chuchando, estamos en el minuto 34 y bueno, Paco Bullo, podemos hablar de este equipo lo que queramos porque yo creo que todos dan para jugar aparte de Raúl, pero saque de Bullo y no hay ningún medio central para parar nuestro contragolpe. Nos hemos enfrentado directamente contra los 4 defensas. Eso da una idea del perfil del entrenador, ¿no? De Víctor, ¿no?
Sí, ellos llegaban con mucha gente a posiciones de ataque a pesar de ir ganando. Partido en el campo abierto. Víctor, que además yo creo que siempre que hemos hablado de que se enfrentaba al conjunto del Real Madrid, yo creo que también me da la sensación que desde su punto de vista estaría también un poco receloso, ¿no? Porque en cualquier momento pues, el partido estaba tan abierto que yo no sé si esto lo habéis hablado después cuando os habéis enfrentado, pero que daba gusto ver a jugar a los dos equipos, ¿no? Sí, nosotros nos conocíamos mucho. Yo a Víctor lo conocí cuando jugaba en el Zaragoza. Hicimos juntos el título de entrenador juvenil. Yo tenía, no sé, 26, 27 años y él tenía 21 o 22. Tuve una vocación. E indirectamente las dos ideas, tanto tuya como la de él, se ve trasladada al campo, ¿no? Sí, sí, bueno, eso siempre ocurre, ¿no? Éramos muy parecidos, a los dos nos gustaba jugar con un solo medio centro, con un 4-4-2 y con una vocación ofensiva, nos conocíamos de memoria, ¿no? Y además los dos creemos más en los jugadores que en los entrenadores, para que no vamos a engañar, ¿no? Pues ahí está la falta que pita Rubio Valdivieso, la Romareda que sigue estando completamente entregada a su equipo y en un partido donde estamos viendo en el debut, recordemos estamos en el 29 de octubre de 1994 en el debut de Raúl, estamos en la jornada número 9, está perdiendo de momento a los 36 minutos de la primera parte el Real Madrid 1-0, estamos encarrilando ya el final en el tiempo de descanso, hasta el descanso, y bueno, en el banquillo se veía que pasaban los minutos, Jorge, y no llegaba el tanto del empate, aun teniendo las clarísimas oportunidades que ha tenido el Real Madrid por encima del Zaragoza. Sí, yo más que de cosa concreta me acuerdo de sensaciones, y la sensación era que estábamos ante un partido que podíamos dar vuelta en cualquier momento, ¿no? En donde podía pasar de todo, vamos, que ir perdiendo, pues bueno, formaba parte de algo que tampoco podríamos decir que fuera injusto, ¿no? Porque el Zaragoza tuvo mucha presencia ofensiva, pero quedaba mucho y podía pasar cualquier cosa, esa era la sensación. El equipo no está jugando en absoluto. Hemos tenido 3 ocasiones clarísimas y hemos dejado a un jugador, a Raúl en este caso, solo delante del portero 3 veces en 40 minutos. O sea que el equipo está jugando bien. No, y además que vamos a ver que el equipo en ningún momento, como hemos comentado, va a bajar los brazos y la verdad es que estamos ante uno de los partidos que mucha gente, lo vuelvo a recalcar, mucha gente de aquel año recalcó aquel partido a pesar del resultado final como uno de los mejores partidos fuera del Santiago Bernabéu que realizó el Real Madrid. Sí, fue un muy buen partido, pero también por el rival. Los dos tenemos equipos ambiciosos y entonces es más fácil ver un partido intenso, ¿no? De esos que disfruta mucho la gente. Pues estamos hablando tal vez de lo que comentábamos al principio, de un cambio del final de la Quinta del Buitre y el arranque de otra nueva generación. Y en eso uno es consciente, Jorge, tú que ya habías dejado de ser jugador y estabas como entrenador, ¿eras consciente de todo ese cambio generacional que se estaba produciendo en el equipo? Bueno, hay un problema de tiempo, de edad. En este partido solamente estaban en el campo de la Quinta. Bueno, había 3, porque está Parreza también, ¿no? Mitchell y Sánchez, los 3. Bueno, Emilio participó lo suyo durante esta temporada y también Martín Vázquez, que generalmente suplantaba a Laudrup y además lo hacía con muy buen nivel. Yo fíjate que recuerdo que estaba en la banda aquel partido, y yo recuerdo que os juntaron a los 5, o sea, que os juntaron haciendo la foto con la Quinta del Buitre. Puede ser, sí. Y yo recuerdo esa foto porque la tengo en la retina ahora mismo, que antes de arrancar y de que Peter Rubio Valdivieso estáis los 5 en el campo haciéndose la foto. Parreza como jugador del Zaragoza y vosotros 4 todavía como jugadores del Real Madrid. Sí, pero es cierto, Mitchell estuvo un año más, esta fue mi última temporada. Rafa... Bueno, el Mitchell luego se lesionaría. Sí, se lesiona creo que la siguiente salida, me parece. Contra la Real Sociedad. Y estuvo una temporada más. Manolo era más joven y fue más listo y se quedó para ganar 2 Copas de Europa. Y creo que Rafa también deja el equipo en esa temporada o en la siguiente. Sí, esta yo creo que la dejó también. Puede ser, sí. Se fue al Coruña. Se lesionó el primer partido de la pretemporada.
Y es un poco... Pero es natural, es decir, comenta Jorge, es la edad, ¿no? Llega un momento que para jugar en este equipo todos los domingos tienes que ofrecer un excelente nivel y bueno, la exigencia es grande y hay que ir tomando decisiones, o sea, que es algo razonable, ¿no? Y uno es consciente de todas formas de lo que ha escrito a lo largo de la historia, ¿no? Ya, pero bueno, quiero decir que eso está ahí efectivamente para los libros, pero luego está el día a día, ¿no? Y la obligación de tener un equipo competitivo y de elegir a los mejores, ¿no? Pero habéis tenido buenas herramientas, ¿no? Desde la comparación. Bueno, la verdad es que yo me voy en el 95 y, bueno, fíjate, en 8 años han ganado 3 Copas de Europa. O sea que... Yo siempre digo que es la espinita que tenéis clavada, porque eso, yo que conviví con vosotros, es increíble que aquel año del PSV no se ganara la Copa de Europa. Sí. Increíblemente. Bueno, parte del juego, ¿no? Sí, tenemos un equipo, la verdad, muy bueno en ataque, muy bueno, con mucho talento. Y probablemente ese año, la temporada 87-88, pues, Sí. yo creo que sí que merecimos ganar la Copa Europa, pero el día cumbre no acertamos. Luego desde la 84 hasta la 87, la verdad es que fueron 2 ligas las que ganasteis, 2 copas, 2 UEFAs, una Copa de la Liga. También me da la sensación que fue una época, fíjate qué pared hace ahí con Raúl. Uy, 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 uy. Fíjate lo que se falla. Uy, qué buena jugada, ¿eh? Desde atrás, ¿eh? Estamos Desde que en ha salido Fernando con la pelota, ¿eh? Estamos en el minuto atrás 41. y sin pasar por afuera. todo Bueno, por bueno, adentro. bueno. Qué buena pared. Pues Estamos- posible fuera juego, ¿no? Sí. Salvo, no sé, salvo que el lateral izquierdo Está esté ahí, bien. pero no parece. No, en pantalla desde luego. Buena pared, ¿eh? Y buen control. Y no pita Y se absolutamente orienta nada bien. Rubio Valdivieso. Le da con el interior ahora. Suerte. Clarísimo. Cuatro ocasiones delante del portero, ¿eh? Mucho más que el Zaragoza. Por eso te decía Mucho más que el Zaragoza. que el Zaragoza ha marcado el gol y en ataque no hemos visto Buena Bullo, pared, ¿eh? no hemos vuelto a aparecer. O sea, Bullo no ha despejado un balón, Bullo no se ha visto en Sí, pantalla. salvo aquella de Snyder de contragolpe, De contragolpe. con un pelotazo largo que le pegó en las piernas a Bullo, ¿no? Pero siempre, no sé, también me ha llamado poderosamente raro, la muy atención raro. ahora que veo a Cedrún, que tú debutas con Cedrún. O sea, Cedrún Sí. estaba en el Cádiz cuando tú debutas, Exactamente. y está Cedrún en el Bueno, día normal, hombre, en esa época. No, pero me refiero que muchas veces, yo es que a veces no es que me vuelva loco con estas cosas, pero lo he dicho. O sea, es que fijaros que si el partido no se llega a jugar ayer, se llega a jugar hoy, estamos hablando que coinciden en la jornada número 9 años después y un 29 de octubre. O sea, es que lo llevas todo. Otra vez. Hay que destacar algo, que es la posición de Fernando Hierro. Fernando Hierro, aunque ya algunos partidos de la temporada anterior había jugado en esa posición, siempre había sido utilizado en el medio campo, ¿no? Sí, sobre Jugábamos todo- con sobre- dos en Sobre medio todo campo. con Radomir Antiquis. Sí, jugaba Milla y él. Y cuando llega Jorge le coloca de central y la verdad que hacen una pareja Manolo y él extraordinaria y su rendimiento todo el año. Yo creo que fue una de las claves del equipo. Y esas decisiones se van madurando desde que te fichan, Sí. lo vas analizando en los primeros compases de la pretemporada, No, a mí siempre me había gustado el central, Fernando. me porque parecía- como centrocampista fue hasta Pichichi en una Sí, temporada exacto, sí. con Antic. Exacto, sí. No, era un jugador que tenía mucha presencia en el centro del campo, pero bueno, yo creía que como central podía ser una pareja muy buena con Sanchís, y esa temporada la verdad es que jugaron a muy buen nivel los dos. No, yo también, yo siempre pensé que él era para jugar en la defensa central. Como central o libre, ¿no? Porque técnicamente es muy bueno, va muy bien de cabeza. Y en medio campo teníamos otro tipo de jugadores y había que encajar a todos, ¿no? Y eso que se habla de que a medida que avanza una edad es mejor ir retrasando al jugador. O sea, muchos, me dirás que estoy loco, pero muchos ven a Figo como posible lateral derecho. No, bueno, Con no el paso no del hasta ese tiempo, punto. con el paso, no, digo, con el paso del tiempo, a lo mejor dentro de año y medio, 2 años, incluso No, ven a bueno, Figo pero de lateral. derecho no, porque no No. tiene condiciones para el kit, digamos, y eso es complicado, ¿no? Además con lateral derecho necesita tanta velocidad como un extremo, ¿no? Y si Luis no la pierde, mejor que siga jugando donde juega, vamos, es ahí donde va
explotar todas sus cualidades. Pero eso vale para algunos delanteros que se convierten en media punta, en algunos medias puntas que se convierten en medio centro, o unos medio centros que se convierten en centrales, ¿no? ¿Qué se detecta porque los dos coincidís en que Fernando era buen centro, buen defensor en el centro de la defensa? ¿Cómo se detecta eso de que un jugador rinde más atrás que en el centro del campo? ¿Cómo puede detectar que Helguera rinde mejor en el centro o en la media? Bueno, Queiroz tiene poca capacidad de maniobra en estos momentos porque hay pocos efectivos en esas posiciones y está jugando, creo, con mucha inteligencia con las opciones que tiene. En el caso de Fernando, lo dijo Emilio, va muy bien por arriba, iniciando la jugada, tiene mucha más comodidad y mucha más facilidad jugando atrás que jugando en el medio del campo, y luego tiene esto que acabamos de ver, que se trata de un... No, aquí reclamaron penalti. Sí, un jugador que adivina, Le saca cartulina amarilla a Rubio Valdivieso a Poyet porque cree Poyet que es penalti la entrada de Fernando sobre Santi Aragón. Esta toma no nos aclara mucho. No nos aclara nada. Yo no sé si alcanza a tocar con la planta del pie la pelota o no. No lo sé. Bueno, pues Poyet, que se ha llevado la tercera cartulina amarilla del partido. De momento la han visto Aragón, la vio Quique Sánchez Flores, y aquí vemos una nueva repetición. Bueno, me parece que no la toca. No sé yo, Pues el público que empieza como siempre a sacar los pañuelos porque creen que han perjudicado a su equipo, y que estamos entrando, como les decíamos, en la recta final, porque ya se ha añadido un minuto del tiempo reglamentario. Estamos en el minuto 46 y esas salidas a la contra que son mortales, y Máxime llevando la pelota al Laudrup. Yo siempre que ahora veo a Zidane siempre me acuerdo de este tiempo, de cuándo sacaba la pelota Zidane, cuándo la sacaba Laudrup. O sea, son jugadores que en el manejo de balón, no quiero compararlos, pero siempre buscas en el... Laudrup era un jugador Yo me acuerdo de Laudrup, un gol, no sé si fue al Sporting, al Celta, que cogió el balón, lo llevó todo el campo y le metió al ángulo, creo que fue con el Celta. Son jugadores que son de otra galaxia, de otro... Pero, sin embargo, son en apariencia jugadores similares, pero son muy distintos. Sí. Laudrup era un hombre que arriesgaba mucho más en el pase y que de hecho perdía 10 o 12 balones por partido, que son muchísimos, ¿no? Ahora, los que acertaba eran balones de gol. Y en cambio Zidane hace jugar más a sus compañeros, juega más hacia los costados, no solamente en función del gol. Es muy difícil que le quiten el balón. Y te da una sensación de seguridad muy grande cada vez que la pelota está en sus pies. Zidane es constructor del juego, aunque por supuesto cerca del área también tiene esa visión, y Laudrup es más un mediapunta clásico, ¿no? Que el medio centro de la pelota y él intenta crear la jugada. Con una gran tendencia a buscar a los puntas, su primera idea siempre es buscar a los puntas, y como tenía muy buena visión del juego, pases muy verticales, que como decía Jorge, eso implica mucho riesgo y claro, podría perder muchos balones, ¿no? Bueno, pues vemos a Rubio Valdivieso, que ha pitado el tiempo de descanso en la Romareda. Estamos en el 29 de octubre de 1994, primer partido de Raúl, primer partido oficial con la camiseta del Real Madrid. Al estadio de la Romareda vemos ya el trío arbitral con Rubio Valdivieso comandando. Rubio Valdivieso, que fue muy criticado, pero que bueno, ya hemos visto que uno de los penaltis clamorosos que señaló la prensa, por ejemplo, de Aragón aquel día, pues que no nos ha parecido tanto viéndolo detenidamente, la entrada de hierro sobre Santi Aragón. Recordemos que Aragón, Quique y Poyet han visto ya la cartulina amarilla y que no va a haber cambios, que se arranca la segunda parte como empezó la primera, es decir, con Bullo, Quique, Luis Enrique, Hierro, Redondo, Sanchís, Raúl, Michel, Zamorano, Laudrup y Amavisca en el conjunto del Real Madrid, Cedrún, Belsúe, Solana, Cáceres, Nallín, Aguado, Pardez, Aragón, Schneider, Geli, o en este caso Geli, perdón, y Gustavo Poyet con el dorsal número 11. Va a arrancar la segunda parte en el estadio de la Romareda. Gana de momento el conjunto de Víctor Fernández, que lo dirige desde el banquillo el técnico Maño. Gana el Zaragoza 1-0 con gol de Juan Eduardo Schneider a pase de Nallín en el minuto 7. Y vemos en el arranque de la segunda parte que la verdad es que de momento, como decías Jorge, no se ha hablado nada de momento en el foso. No hay mucho que recordar porque la cosa, como se suele decir, va bien y tampoco hay que calentar mucho los motores, ¿no? No hubo ningún cambio ni de jugadores ni posicional. Supongo que se habrá corregido algunos detalles, como siempre se hace en el intermedio de un partido, pero nada sustancial porque el partido aún estaba abierto a todo, ¿no? Juan Eduardo Schneider, que ya se estaba haciendo
una figura importante en este Real Zaragoza. Sneijder dio un rendimiento importantísimo. Raro, siempre me ha parecido raro, ¿no?, que aquí llegó demasiado jovencito tal vez, ¿no? Bueno, aquí tuvo 2 periodos, ¿eh? Mira qué bien. Raúl, ¿eh? Bueno, Sí, sí, ese es el primer disparo. Qué bien. Qué sí, sobre bien. todo el control es Muy maravilloso, ¿no? Muy bien, muy bien. Vemos la repetición. Fue buenísimo. Eso es atrevimiento, ¿no, Emilio? Buenísimo, buenísimo. No, y además que con decisión disparó a puerta, no pensó en el centro Sí, ni nada. bien colocado, pero muy débil. No hubo ningún Zamorano, no le dijo, nene, ¿cómo tiras tanto? Porque luego dentro de poco Ya, la verdad le va a contestar Raúl a Zamorano, ¿no? No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Bueno, pues dentro de poco vamos a ver cosas importantísimas. Pero bueno, que los de jugadores Raúl. hablen en el tono que sea, forma parte de la normalidad del fútbol. A mí me parece que exageramos a veces cuando vemos a 2 jugadores de un mismo equipo discutiendo. ¿Pero por qué? Pero- Si puedes discutir en el trabajo, puedes discutir también. bueno, en el campo es lo natural y hasta lo saludable muchas veces, ¿no? Cuando ves esos recortes en el primer día de Raúl, te sigue sorprendiendo, ¿no? Ver el atrevimiento que tenía. No es muy de él, la verdad, esa jugada no es muy de él. Pero no, lo ha hecho fantásticamente, ¿no? Raúl es un jugador que adorna muy poco, Sí. que todo lo hace con una simpleza que me parece que es otro de los signos de inteligencia, ¿no? Tengo que decir que del Raúl que estamos viendo al de hoy hay una gran diferencia. Al igual que en muchos jugadores, pues con el paso del tiempo, como por decirlo de alguna manera, no progresan sustancialmente, bien porque ya han llegado a su máximo nivel o porque no tienen esa capacidad. En el caso de Raúl no, en el caso de Raúl yo creo que yo creo que cada semana es un mejor jugador porque es lo suficientemente listo y tiene esa capacidad de aprendizaje y también esa humildad, porque quien quiere aprender es porque él es consciente de que puede mejorar, ¿no? Y eso es un síntoma de humildad, ¿no? Es otro de los rasgos de Raúl. Tú fíjate cómo se termina tirando las paredes con Lauro. Bueno. Se la está tirando, se la está Aquí acaba de hacer devolviendo. 2 jugadas. Le muy acaban de buenas. hacer antes una falta. Una falta clamorosa. después de un quite que ha hecho él De un mismo, quite. falta en el medio del campo y ahora una doble pared con Laudro. Es que no para de ser atrevido en el campo. Yo creo que eso, no sé si te llegó a sorprender incluso ese atrevimiento tan... Bueno, él era así, lo que pasa que luego eso hay que contrastarlo en primera división. Ahí hay un salto de responsabilidad que algunos jugadores son capaces de resolver con mucha soltura y con mucha frescura y otros no. A otros la tensión no les deja expresar toda su capacidad. Cedrún no tiene mucha prisa, ¿no? No tiene Cedrún tiene mucha prisa va ganando, pero desde el minuto 20 de la primera parte, ¿no? No, se supone que está mayor, ¿no? Si había... Claro, porque estamos hablando, te lo comentaba antes, que tú debutas en Cádiz y Cedrún es el portero del Cádiz. Claro, por eso. O sea, esas estás cuentas... hablando del 83. Sí. No, era veterano ya, debía tener 35 por ahí, debía tener aquí. Estamos ya en la recta final de la campaña. Como me estoy yendo, a lo mejor se enfada conmigo, ¿eh? La verdad es que de todas formas también podemos decir que en cuanto a lo que te estaba comentando días después, a Raúl le mareas, le das mucha información, no información, pero consejos, o dejas pasar un tiempo, o dejas que pasen unas cuantas jornadas y luego ya le vas... No, el consejo que tenía que ver más con la adaptación social, por decirlo de algún modo. Ese es muy... Raúl en esta época todavía venía a entrenar en metro. Y claro, de una semana a otra se hace célebre y los periodistas le preguntan, ¿y cómo es posible que tú viajes en metro? Como si viajar en metro fuera una aberración, ¿no? Y entonces, bueno, el esfuerzo... El centro. Ahí está, Uf, mira, y fíjate. Raúl otra vez, Y para fíjate arriba. la que tiene Raúl. Otra vez para la derecha. Remata muy claro. Laudrup, rechaza a Cedrún y fíjate cómo le deja se queda el balón. El centro de Mitchell, fantástico, ¿eh? Fantástico. Es Laudrup el que Claro, remata. claro, ¿Sí? claro. Habrá rematado 3 veces de cabeza en su vida. Una metiendo un gol contra el Sporting de Lisboa. que nos Vemos salvó otra la vida. repetición y la verdad es que comentarlo porque No, Bueno. yo creo que apunta arriba precisamente por lo ve en el suelo, pero sin ninguna precisión, porque otra vez la pelota le cae a la pierna derecha, ¿no? pero claro es que Una solución distinto. se le había marchado arriba la primera clara que tiene mano a mano con Cedrún. Esa también era a bocajarro y también se le va arriba. Sí. Y aún así todavía
Le estamos viendo, sigue luchando, sigue peleando, sigue Así él no corriendo. se queda agarrándose la cabeza, pero bueno, eso no lo ha hecho en toda su vida, ¿no? Él no se queda lamentando lo que acaba de fallar. Porque además el Zaragoza, que no estaba haciendo absolutamente nada, Mira. llega el segundo. Bueno, ellos tienen jugadores que son buenos, ¿no? Entonces, cuando estás en el campo abierto, lógicamente tú disparas, pero te disparan también. Nosotros ocasión. basculábamos mucho defensivamente y los cambios de frente. pues, Han nos buscado hacían bien daño. la espalda, Sí, ¿eh? nos Han buscaron la buscado bien espalda. El cambio de juego es muy bueno. El que dispara, el que vemos que pide la pelota, es Geli, precisamente es el que Aquí, dispara. claro. Está Juan Eduardo Schneider completamente solo y solo tiene que empujarla. Luis Enrique, que No sigue, no claro. tenía la costumbre de Sí. ser lateral, no acompaña defensivamente y entonces El disparo de Geli pues, que sorprende sale solo la completamente. llegada, que no le pega bien, ¿eh? No, le dan medio con la tibia. Sí, Yo lo que pienso en el banquillo, porque es excesivo castigo para el juego que estaba realizando. pero todavía faltaba mucho y el No, tema nosotros, es un que el equipo- primero nuestro llegara pronto, ¿no? Esa es la... Un equipo que crea ocasiones de gol permanentemente, ¿no? No, pero digo que... 5 ocasiones claras, ¿eh? Sí, 5, pero que vas digamos. 2-0 en el marcador y tienes que tener una Sí, fuerza mental sí, para pero decir, bueno, queda mucho tiempo, exacto, que- queda mucho partido. Lo que dice Jorge, lo importante es marcar el primer gol pronto ¿y eso creéis que también lo nota el rival? Es decir, pues cuidado que estamos contra el Real Madrid. No, Imagino que Víctor lo totalmente. pensaría también Claro. en el banquillo del Zaragoza, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues ahí es una falta que tampoco se señala. Hay aquí unos cuantos minutos en los cuales los jugadores, algunos, pues se enfadan con el árbitro porque realmente son faltas clamorosas que no se pitan. Ahí también hay que tener un poco la cabeza sentada, no descentrarse, ¿no? Seguir a tu ritmo a pesar de si comete o no comete errores el árbitro, ¿no? Sí, pero bueno, también es difícil desconectarse de todo lo que ocurre dentro de un campo, también del árbitro, ¿no? Siempre estamos viendo aquí a Raúl, que está pendiente absolutamente de la trayectoria del balón, siempre pendiente de dónde está el balón. Y la verdad es que vamos a ver una segunda parte que yo creo que no les va a dejar con mal sabor de boca, sobre todo por el buen juego que van a realizar y después de ver que estamos en el minuto 8 y que el Real Zaragoza se ha puesto 2-0. una mejor, yo creo, la segunda parte que la primera. Había mucha gente en la Romareda, estaba prácticamente lleno, Sí. cosa que ahora, por ejemplo, no ocurre desde hace bastante tiempo, ¿no? Claro, que siempre me gusta, ¿no? A partir de ahora, No. todo lo que toquéis, sabemos, que el Villarreal, aparte son Sí, este año que- seguramente sí. No, pero seguramente este año llenaremos nosotros más que nadie, ¿no? Ver en este momento a nuestros jugadores es una gran oportunidad. No, y además que todas las directivas aprovechan para colocar los precios que ellos consideran oportunos e intentar hacer caja el día que llega al Real Madrid. Normal. Nosotros probablemente haríamos lo mismo. Estaríamos en su situación, ¿no? Nada más, conviene repetir que nosotros no tenemos ningún derecho a participar. No es que no nos pidan opiniones, es que no tenemos ninguna defensa ante ese tipo de situaciones. No, lo que están encantados es que vaya por donde vaya el Real Madrid llene un campo. O sea, es que eso también tiene que ser un orgullo para vosotros ahora como cargos directivos. No, lo que pasa es que a nuestros aficionados pues les cuesta más ir a vernos fuera que vernos en el Bernabéu. El problema del Bernabéu es que prácticamente no hay localidades, siempre lo tenemos bien, ¿no? Claro, pero no puedes hacer un Bernabéu doble. Tienes el Bernabéu que es y con la capacidad que ya se ha podido conseguir. Bueno, pues vamos a ver momentos de la segunda parte porque estamos viendo cómo Amavisca lleva la pelota y la verdad es que ahora mismo el partido que parecía que con el 2-0 pues que estaba muy cuesta arriba, veremos poco a poco cómo este equipo, Jorge Emilio, va a saberlo remontar de una manera tan práctica como bonita, que eso es difícil, ¿eh? No solamente en remontar a decir, bueno, a lo bravo o a lo macho mexicano, como diría Hugo, sino también hacerlo bonito y con calidad y con técnica. Sí, nosotros éramos un equipo que no cambiaba la personalidad ni cuando iba por debajo ni cuando iba por encima del marcador, sobre todo en esta primera temporada mía. En la segunda cambió todo. Todo lo que aquí era confianza, en la segunda se transformó en desconfianza, ¿no? Pero sí, seguimos manteniendo un buen ritmo
Y quizás sean estos los únicos momentos en donde pasamos por algunas dudas, ¿no? El tema es encontrar un gol que nos acercara o que nos dieran la esperanza de empatar el partido, ¿no? Fernando. Bueno, pues ha marcado, recordemos, en el 6 ha marcado el segundo tanto Juan Eduardo Schneider, y vamos a ver ahora mismo, porque todo el mundo habló mucho de lo que va a acontecer a partir de ahora, porque es un saque de banda que va a realizar Belsue. La presión la vemos por parte del equipo del Real Madrid. Vean, aquí es donde se quejan, aquí se quejan los jugadores del Real Zaragoza, y vean lo que va a hacer Raúl. Pone con la izquierda un balón para que Zamorano coloque el 1-2. Buen gol. Buen gol. Buen gol, y además no me acordaba que fuera Raúl el que hubiera centrado. Yo me acuerdo de esta jugada, pero hombre, es fuera nuestra. Ellos se quedan reclamando... yo creo que es fuera nuestra. Y Raúl, con 17 años, se coloca para que le den la pelota. Hay que tenerlo presente, ¿eh? O sea, bueno, de todas maneras, el cabezazo era dificilísimo. Sí, no cambiarle el perfil al portero. Es una pelota muy bombeada, aunque va a la cabeza, pero remata muy bien, la verdad. Remata muy bien. Bueno, saca la cabeza como las tortugas, la cambia de palo, ¿no? No, pero además que la pega con la buena, Raúl, en el centro. Sí. Y le salió un pase completamente medido para que Iván remate de cabeza. Pues muy parecido al que una semana después le mete a Zamorano también contra el Atlético de Madrid. Un saque a Bullo, sí, él se va por la banda. Muy buen centro. Y un centro mejor que este aún. Sí, no, un centro extraordinario. De todas formas, de esta jugada me quedo con su viveza. Con la viveza. ¿Cómo la pide, no? Claro, el saque de la banda. Claro, yo creo que es fuera de banda nuestra, o sea, en contra nuestra. Bueno, de hecho ha creado en el Real Madrid una sociedad con Roberto Carlos, donde muchos partidos los terminan resolviendo con saque de final de Glasgow. Final de la Copa Nada menos, ¿no? En Hong Kong creo que marcó también 8 de los goles. En una final de la Copa Europa, minuto 5, que te metan un gol así. Sí. Cuidado, Sí. No, pero la verdad es que se ha creado esa jugada y bueno, yo creo que mucha gente ya se lo tiene pensado. Sí sorprende, ¿eh? A veces, sí, pues yo recuerdo también contra la Real Sociedad, hace poco aquí, hace un par de años, también hubo esa sociedad entre Roberto Carlos y Raúl. Pero bueno, yo lo que sí que me llama poderosamente la atención es que se sigan despistando las defensas de esa manera. Pero aquí no podemos decir nada. El jugador de Zaragoza estaba más preocupado en reclamar que había sido saque de banda suyo, y es cuando... El que saca es Luis Enrique, ¿no? Luis Enrique también muy rápido. Bueno, aquí sí que ahora el que tiene dudas es el Zaragoza, claro, porque nosotros venimos de atrás, ahora tenemos esperanza. Ya entramos en una fase de euforia por ir a buscar el empate, y el Zaragoza, que parecía que tenía el partido resuelto, empieza a creer que hay que empezar de nuevo, ¿no? Y sobre todo lo que comentábamos antes, y con el 2-0 quedaba un mundo, ahora con el 1-2 sigue todavía quedando un mundo, porque todavía no hemos llegado ni al 14 de la segunda parte, y el partido, ni mucho menos, como vemos, está muerto. Y la verdad... Raúl se cae, sigue corriendo, se ve que no pensaba en nada excepto en participar en el juego, ¿no? Uno desde el banquillo se da cuenta cuando el partido sale de cara o se pone de cruz, es decir, uno se da cuenta cuando hay confianza en la remontada del primer equipo. Aquí, por ejemplo, se reclamó un penalti de Xavi Aguado a Mavisca que se encara con Rubio Valdivieso, pero Rubio Valdivieso que no quiere hacer absolutamente a primera nada. vista da la impresión de que sí, pero no, además pita córner, que es lo que no es, ¿no? Córner es lo que no es. El balón que sale por la línea de fondo, Xavi Aguado le recrimina a Mavisca que se tira, y el balón que llega ya a los dominios de Michael Laudrup. Decía que si uno se da cuenta desde el banquillo cuando el equipo está espeso, el equipo tiene ganas, coraje y poder, porque el día de Valencia, por ejemplo, este año, ¿no? Uno te das cuenta que es un querer y no poder, y que no sale nada, y que no sale nada, y que te atascas y que te atascas, y que bueno, que es cuando que mamadita que se acabe esto cuanto antes, ¿no? Sí, pero hay situaciones que se repiten en el fútbol, incluso contra el Valencia. Si hubiéramos metido un gol en los minutos finales, seguro que el equipo hubiera entrado en una fase de euforia y se hubieran producido más conexiones, ¿no? Pero nada, fue uno de esos partidos en donde ningún jugador estuvo inspirado durante todo el tiempo. Pero aquí sí, aquí en este partido, por ejemplo, que estamos hablando, se ve que el equipo está dominando, que tiene la pelota, que el Zaragoza está detrás de la pelota, que mueve muy bien el equipo la pelota, que se tira, sigue Raúl a lo suyo, desmarcándose, corriendo y buscando las espaldas del contrario, porque por ejemplo aquí está en fuera de juego por milímetros. Sí, fuera de juego. De todas maneras, la jugada como viene de atrás. Nosotros
en una primera fase, cuando en la construcción del juego, normalmente, si te fijas, jugamos al pie. Tenemos gente técnicamente muy buena, Redondo, Raúl, Mitchell, y luego tenemos gente arriba que tiene buena capacidad de desmarque, ¿no? O sea que da la sensación de que en cualquier momento vamos a crear una ocasión de gol, ¿no? Y lo difícil aquel día en su primer partido es constantemente la concentración que tuvo, ¿no? Exagerada para un chaval de 17 No, años. una hiperactividad. Generalmente Siempre buscando la el espalda. nerviosismo atenaza también físicamente, pero se ve que él estaba muy relajado porque ha tenido a lo largo... Al día el camino en el autobús estaba roncando, pues ahí ya Sí, es una persona muy relajada en la espera del partido, se ve que confiaba también mucho en sus posibilidades. Y no así cuando acabó el partido, que no coincidió el sueño aquella noche. Me imagino que, por supuesto, como habéis sido vosotros jugadores, muchas noches, claro. Mucha gente no lo puede entender, ajena al fútbol, ¿no? Que cuando acaba un partido de fútbol de máxima tensión, pues estáis, pues que no se puede uno meterse en la cama directamente, ¿no? No, eso me pasa a mí ahora con los veteranos. Los juegos, o sea, pero a ti por los dolores musculares. Porque te duelen a las cejas. No, lo que no hemos dicho de Raúl es que se trata de un hombre muy ambicioso, ¿no? Él es muy ambicioso y sabía que este partido podía marcar su futuro, o por lo menos podía adelantarlo o retrasarlo, y entonces ha tenido una presencia permanente en el juego. Se ve que se propuso no sacarse más esa camiseta, ¿no? Es cartulina amarilla. De momento está apuntando la cartulina amarilla para Nayín. Recordemos que la han visto Aragón en el 14, Quique la vio en el 32, Poyet la ha visto en el 44 y la acaba de ver en el 17 de esta segunda parte Nayín. Lo que sí me he fijado es que... Y ahora viene el primer cambio, perdón Emilio, para recordarlo. Se va Pardeza, ¿no? Se va Pardeza y entra Loreto con el dorsal número 16. Pardeza llegó a ser un personaje allí en Zaragoza, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, todavía lo es ahora, ¿no? Sí. Bueno, pero en la época de jugador... Sí. Es secretario técnico, ¿no? El cargo no, es director general deportivo, sí. ¿Y quién entra? Loreto. Loreto. Que luego acabó en el Murcia y ahí le perdí la pista. Pero la verdad es que Pardeza siempre, hablando ahora de Miguel Pardeza, siempre ha sido como un poco, no sé, una de las personas con más carisma dentro de ese club, ¿no? A pesar de que se le metió dentro de la quinta por parte de Julio César, ¿no? Sí, hombre, con nosotros estuvo muy poco tiempo, ¿no? Que eso habla muy bien de él también, porque cuando él siempre decía, bueno, con respecto a Butragueño, que él podía luchar contra una persona pero no contra un mito, ¿no? Y decidió irse cuando la gente aquí prefería quedarse hasta agotar sus posibilidades, la seguridad de que cuando uno se va del Real Madrid siempre encuentra algún equipo, ¿no? Pero él quería jugar y a la primera oportunidad que se le presentó, se fue. Bueno, pues aquí otra vez se reclama mano por parte de los jugadores del Real Zaragoza, se lleva Schneider la mano a la cabeza. Bueno, el jugador que ha centrado, desde aquí quién es, no protesta, ¿eh? El jugador el que centra no protesta, y en cambio protestan sus compañeros. No, pues es Poyet, el 11. Poyet centra y no protesta. Se ve además que Quique se gira. No, ya, pero en cambio sus compañeros sí van a protestar. Bueno, pero la protesta era una de las especialidades de Juan, ¿no? Al año siguiente Schneider vino con nosotros y nos costaba callarle la boca, ¿no? En los entrenamientos, en los partidos, en todos lados. Se decide a repescar, es verdad, en el 95-96. Al final de la temporada. Repescar a Juan Eduardo para la primera plantilla del Real Madrid. Bueno, pues vamos a seguir viendo imágenes. Estamos en el 19:30 de la segunda parte. Seguimos en el día que debutó Raúl con la camiseta del Real Madrid y vamos a ver cómo el Real Madrid va a intentar buscar la igualada, porque de momento pierde 2-1 con un Real Zaragoza que seguía saliendo como 4 contra 3, ¿eh? 4 contra 3. Muy bien, Quique. Son jugadas en las cuales es que si te pillan a la contra te machacan, ¿no? Claro, pero el equipo se agrupaba con bastante velocidad. Fíjate cómo había llegado Mitchell ahí a auxiliar. Y bueno, y además teníamos que ir a buscar el gol porque seguimos abajo, ¿no? No, Lo cierto es que desde que metimos el nuestro no volvimos a tener más ocasiones. Bueno, pues ahí está la aparición majestuosa de Fernando Redondo en el centro del campo y buscando, vemos como Jorge, el equipo recupera muy fácil el balón a veces, ¿eh? Buen balón.
Otra. No ha estado fuera de juego, ¿eh? Qué lástima, el control se le ha ido un poco. Se le ha ido un pelín. Otra ocasión clara, ¿eh? Buen desmarque. Amavisca Desmarque para- muy bueno, el pase Amavisca- muy bueno. Amavisca para El Zamorano. control se le va un pelín, lo suficiente como para ya tirar un poco forzado. Bueno, así, casi. La quiso, Bueno, la quiso bueno. dar con la derecha, ¿no? No, la dio con la derecha. La dio con la derecha, Uy, perdón. cómo se le queda la pelota. Claro. Sí, sí. Qué lástima. Porque ahí normalmente, claro, en esas décimas de segundo mucha gente puede pensar, pero si es que no da el tiempo para pensar. Vosotros que habéis sido delanteros habéis marcado goles. Ahí se reacciona en una milésima de segundo. Sí, ahí lo importante es el control. El otro día, Ronaldo en Vigo. El control de Ronaldo le permite luego tirar con más comodidad. Ahí el control es fundamental. No, y sobre todo porque estamos hablando de jugadores de máxima calidad. Sí, sí. Hemos visto que la mayoría de las ocasiones se han producido por desmarques en ruptura al hueco detrás de uno de los dos centrales. Sí, 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 no. Bueno, Belsue, perdón, en este caso Xavi Aguado y Cáceres, creen que, o por lo menos soñarían con aquel partido diciendo, bueno, menos mal, porque es que se le gana muchísimo la espalda y todavía falta algunas jugadas. Es que en las esa cuales- temporada, además, con Laudrup en la media Claro, punta y dos claro, jugadores claro. que se movían con mucha fe. Ese tipo Gran de capacidad de situaciones, desmarque, sí, gran claro. capacidad de desmarque tenían los dos delanteros nuestros, la verdad. Fue una de las características de este equipo, ¿no? Y la rapidez con la que saléis al contragolpe y con la rapidez que manejáis el balón de 3/4 para arriba. Aparte su defensa tiende a adelantarse un poco, pero nos dan unos 10 metros. Mira, Raúl. Otra vez, es increíble, ¿no? Y ahí es el mano a mano que le ganan. Se ha ido bien a- Cedruna, ¿eh? Ahí ha Sí, salido sí, bien ahí se Cedruna. ve. Bueno, decían que era la marca de la casa, ¿no? Pero otra vez, la ¿eh? ¿Ha visto? especialidad. Está muy adelantada la defensa. Bueno, ¿qué pasa además? Sí, el pase es muy bueno. Y la definición de Iván Luis Zamorano que la sujeta. Ya estaba acostado el portero en el suelo, tendría que haberlo aplicado. me parece. Pero era lo que os decía, que tanto Zamorano como Raúl, a Cáceres y a Belsue y a Xavi Aguado. Cáceres es rapidísimo, Sí. por aquel entonces era mucho más rápido que ahora cuando está en el centro. Sí, pero cuando te agarran a contrapié da igual lo rápido que sea, ¿eh? Claro. Porque tienes que girar y ya es imposible. Bueno, pues estamos viendo cómo está achuchando el Real Madrid y uno me imagino que es consciente, ¿no? Desde el banquillo, que esto es ya fruta madura. No, que se está madurando, ¿no? que puede ser, que todavía hay tiempo por delante y que hay vitalidad ofensiva. Bueno, Aún no. pues, ¿quién lo Fíjate, habrá, le controla. No, yo creo que es Laudrup. No es Michael. No, Sí. pase. Bueno, no es tan difícil, hay mucho espacio detrás de los centrales. ¿no? Bueno, no es un tan jugador- difícil para Laudrup, para ti. Para... No. No, para un jugador de esas características, si detrás de los defensas tienes espacio, no es tan complicado con esos puntos que se marcan de esa manera. ¿no? Muchos les podrían estar sorprendiendo, sobre todo para... Pero bueno, Santi Aragón ya está en el Real Zaragoza y es el conductor de este equipo. Un Santi Aragón que... No, pero ya llevaba mucho tiempo. Por eso digo que No. Santi Aragón, yo le recuerdo aquí, por ejemplo, un gol con el Real Madrid en la Supercopa contra el Barcelona. Y luego, pues fíjate todo el recorrido que ha tenido en el Real Zaragoza, ¿no? Y que ha concluido... La defensa nuestra sale muy bien, ¿eh? Sale francamente bien. Sí, eso es Sale que francamente bien. Que a nosotros no nos han sorprendido ninguna vez, como nosotros al Zaragoza, a la espalda de los centrales, y en cambio nosotros sí sabemos cuándo tenemos que salir a presionar, y cuando sale a presionar el centrocampista inmediatamente la línea de 4 acompaña, ¿no? Eso la verdad que se hacía muy bien. Vamos a ver cómo el Real Madrid... Estamos en el minuto 24 de la segunda parte, todavía queda un mundo de partido y el Real Zaragoza que va ganando 2-1 y el Real Madrid que sigue recuperando balones, Jorge, en el centro del campo, que es una máquina de recuperar balones hoy. Francamente bien el equipo, ¿eh? Amavisca, que ahora está en el Deportivo de La Coruña. Bueno, Amavisca que dio un rendimiento aquel año brutal. Sí. ¿no? No, La verdad es que muy bueno. Fue el mejor año de su carrera deportiva. se entendió muy bien con Laudrup. Eso es. Con Laudrup se entendió fenomenal. Este equipo luego terminó siendo pues Laudrup, que recibía la pelota permanentemente al pie, y 4 jugadores que se desmarcaban con muchísima confianza y con mucha velocidad. Luis Enrique por la derecha, Mavisca por izquierda y por el centro Raúl y Zamorano, ¿no? Sí, fíjate lo que hace Laudrup, el recorte de la manera en que se ha ido de 4, ya el taconazo se lo dejaba precisamente a Raúl. Sí, eso quería.
Me imagino que aquel entonces... Pero el Zaragoza sigue yendo al frente, o sea, quiero decir que va ganando 2-1 y... Y sigue buscando Sí, el sí, tercero. sí, sí, sí. Ellos en ningún momento se van a cerrar porque lo que, bueno, ya lo hemos comentado mucho a lo largo de la transmisión, es que va a ver también con la filosofía vuestra, ¿no? Víctor y vosotros, y en este caso tú no erais una de las personas que ni mucho menos apostarais por un fútbol de meter el autobús atrás aunque fuerais ganando, ¿no? Queríais siempre uno más. Sí, formaba parte Hombre, salvo del estilo. situaciones Éramos extremas. equipo que no hubiéramos sabido hacer otra cosa, además, ¿no? Sí, Uy, qué buen control. ¿Recuerdas algún gesto o alguna anécdota que nos haya contado de ese Raúl llegando al vestuario después del partido? Porque después de lo que se marcó, no sé, en la cara, le miraste a No, los yo me acuerdo ojos. que me acerqué a él y lo felicité por el partido que había hecho y sobre todo le quité importancia a los fallos ante el gol, ¿no? Es dificilísimo en el debut tener tantas oportunidades de gol. Eso. Uf, Laudrup está jugando. Bueno. Qué barbaridad. Sí, sí. Laudrup se marcó una temporada también brutal. Muy buena, muy buena. Y además, El acababa de equipo llegar- solo aca- perdió dinámica en los últimos partidos del campeonato. Sí. Yo creo que también por efecto de la tensión. No, sí, pero aún porque- así solo se perdieron 2 partidos, que fueron Sí, en Oviedo y en pero Barcelona. también veníamos de las frustraciones de Tenerife y yo creo que cuando nos empezamos a acercar al final, todos esos Aquel fantasmas partido- empezaron a aparecer. Aquel partido que jugamos contra el Depor, si no íbamos a ganar, no Sí, sé yo, no, hubiera sido terrible. Sí. no sé yo. Aparte de la liga de 2 puntos, ¿no? Cada victoria eran Sí, 2 sí. puntos. Debemos Vale. perdonar a San Juan, que sale con el dorsal número 12. Se ha marchado Santi Aragón. Viene el lanzamiento y el zambombazo de Fernando Hierro. Estamos a los 27 de la segunda parte. Pero de todas formas, lo que estáis comentando, la victoria con el Deportivo aquel día fue épica. Sí, Fue yo un me partido- acuerdo fue un cuando nos partido empató Bebeto el silencio del Sí, Bernabéu. no, y estaban jugando bastante mejor que nosotros. Sí, Una parte fue exactamente. suya. Sí, de hecho, Marcamos faltando 5 minutos. el ¿no? gol Sí. fue una jugada más bien aislada. Sí. Bueno, ahí se rompió el moldes, ¿no? Porque uno ya tiene que sentirse, llega sin primera ni ganas de la liga. Sí, fue una alegría muy grande. Sí. Y es que aparte, en esos años, jugabas la Copa Europa si ganabas la liga. Claro, claro. Si no, Aquí no valía no ser podías. segundo, tercero y cuarto, claro. Entonces se le daba un valor especial Sí, a la sí. liga. La liga era el pasaporte para la competición más prestigiosa que había en Europa. Claro, claro. Hoy no, hoy puedes quedar cuarto y el año siguiente ser el campeón de Europa, ¿no? Claro, claro. Que luego a la temporada siguiente se arranca la Liga de Campeones en Ámsterdam, Contra el Ajax. contra el Ajax, en el Estadio Olímpico. Que fíjate que luego es el devenir del futuro de estos jugadores que van a ganar la séptima, eso no se sabía entonces. No, claro. A la tercera jornada de aquella Liga de Campeones siguiente, Raúl marca 3 goles con el Ferencváros, que son sus primeros goles europeos. Si te fijas, Laudrup casi siempre recibe al pie, cerca de, ¿no? del medio campo, y a partir de ahí a distribuir. Esa era la gran parte del juego de ataque nuestro, ¿no? Redondo la recibía, buscaba casi siempre a Laudrup y a partir de ahí a crear. Luego vemos Partido, otra de las jugadas que reclaman los No, jugadores no. del Zaragoza. No se puede. No, la del primer tiempo ha sido quizá la más... Es Solana. Sí, pero Se había ido al ataque. Solana, que ahora es el delegado del Real Zaragoza. No, el entrenador del entrenador segundo del equipo de segundo Zaragoza. equipo. Ah, vale. El entrenador del segundo equipo. Sí. Bueno, pues vemos cómo estamos ya a camino de la media hora y que el partido está completamente incierto, sigue ganando el Zaragoza 2-1. Buen balón. Y fíjate, buen balón, no, remate de Raúl. Otra vez Mitchell, ¿no? Otra vez Mitchell, sí. Mitchell, Bueno, desde para la eso- derecha, era un espectáculo. Mira qué centro. Y eso que le ha dado en el empeine esta vez, ¿no? Y Raúl de Buen cabeza remate, al gran remate. larguero. Uf. Buen remate. Pues ya van 4, Jorge. Bueno, y está de cabeza, ¿no? Sí, está Que de tampoco él a lo largo del tiempo se ha destacado por marcar muchos goles de cabeza. Bien es cierto que ha marcado varios. En realidad no es una ocasión clara. La hace él ocasión clara, porque es un balón, un buen centro, pero remata desde muy lejos. Pero fíjate que Andoni es un dardo, como, Sí.
Y aún así, fíjate cómo le coloca el No, balón no al es larguero. normal, sinceramente, en tu primer partido tener 5 ocasiones de gol. Esa es la verdad. No es normal. O sea que... Bueno, pues tampoco es normal que marques un gol el día del debut. No, entonces sí, es cuestión de suerte y tal, pero que yo recuerdo que en los entrenamientos marcaba siempre, o sea, todo lo que nosotros llamamos pachangas, él siempre marcaba, ¿no? Y yo decía, bueno, este chico ha nacido con un don especial, ¿no? Porque, hombre, ni es especialmente rápido, ni especialmente habilidoso, ni le pega la pelota como Roberto Carlos. Dicen que no es un 10, pero que es un 8 en todo, ¿no? Bueno, pues ya va a decir todos No los sé si habéis récords, ¿no? escuchado esa frase muchas veces, que no es un 10, pero que es un 8 en todo, que lo tiene, que con todo es un notable en lo que tiene Raúl como jugador de fútbol. Yo creo que es un... Es un 10 en inteligencia. Lo que pasa es que la inteligencia es lo que menos se ve en el fútbol, ¿no? Es lo que menos se aprecia. Y es más inteligente a medida que va avanzando Sí, el claro, que tiempo. los inteligentes tienen esa Hombre, característica, que aprenden sabe más. que cada partido aprenden algo nuevo, ¿no? Entonces, como tiene más herramientas, su inteligencia le permite utilizarlas con más sabiduría. ¿Tú también te pasó eso? No, yo fui en progresión descendente. ¿Pero por qué? porque era inteligente, Sí. pero físicamente fue perdiendo no me velocidad. respondía al claro. cuerpo. Entonces, yo tenía una herramienta, por decirlo de una manera, especial. Lo que pasa es que se le fue acabando la energía, entonces... Bueno, pues estamos en el minuto 32 de la segunda parte. El taconazo es de Amavisca sobre Luis Enrique. Luis Enrique que se gira, que se va a marchar, intentaba marcharse de Nallín, pero Nallín tiene cartulina amarilla, Jorge Emilio, ¿eh? Y fijaros la entrada que realiza. Ah, pues sí. Pues sí. Bueno, claramente. Pero el árbitro está lejos, ¿no? El árbitro otra vez lejísimo. Tuvo suerte que otra vez no le pegaron a él la patada. Bueno, pero Pues sí, Nallín tenía que haber visto la roja, vamos, ya directamente, pero aún así segunda amarilla y podía haber sido un hombre menos, y estamos en el minuto 32. Sí. Rubio Valdivieso, No, fíjate, aparte, Fernando yo creo que le dice... Sí, No, claro, bueno, no, los está bien. 4 fueron a Sí. decírselo. Claro, claro. Que se está reclamando, pero nada, el árbitro que no va a... Y encima tú te enfadas, fíjate. Ahí Sí, te tienes, en a lo mejor pantalla. es por eso. No, hombre, claro. Sí, casi seguro, ¿no? Hombre, claro. Tú sabes que Nallín ya tiene cartulina amarilla y que sabes que esto hubiera correspondido por lo menos la segunda amarilla y si me apuras incluso es de roja directa. Pero tienes un cabreo monumental. Bueno, que un hombre menos. para los Vestuario últimos similar, 15 minutos. La chaqueta, el color de la chaqueta, pero lo que es el vestuario, podría ser de... De ahora. Sí. El Uy, qué gol. de Uy, qué gol. Amavisca. Gol de Amavisca. Y estamos en el 33, el empate a 2. Comentar la jugada. Saca Michel. Lo veo un poco soso comentando este gol, vamos. Sí, no, estaba... Esperándolo hasta ahora y resulta qué que lo buena. metemos y Claro, esos balones así muy difícil sacados para hacia porteros. adentro, ahí el portero, como alguien la toque, está Muy la vendido, tocó está además vendido. justo, Y aparte, justo. sí, esos balones al centro, a mí siempre me gustaron, Sí, siempre me gustaron, porque la defensa es... Y porque además muy Andoni no... totalmente merecido, Sí. totalmente merecido. Es más, yo creo que teníamos que ir ganando este partido por las ocasiones tan claras que hemos tenido. Bueno, pues hemos dicho que el Real Madrid nunca iba a bajar los brazos, se ha conseguido el empate, estamos en el minuto 33 y medio, camino del 34, y ahí uno ya se confía en que no solo es el empate, sino también la victoria, ¿no? Que por qué no podíamos ganar. Fíjate que los jugadores sacaron del medio y salieron a presionar inmediatamente a toda velocidad, porque claro, el gol te mete dentro de una euforia. Claro, nosotros venimos de atrás con el viento a favor. El 2-0 siendo local es un resultado traicionero, porque como te marcan un gol, el otro equipo Te pones lo ve nervioso. todo más cercano, y tú todo lo contrario, ¿no? Ahí hay un aspecto psicológico que es fundamental en el juego, ¿no? Y ahora nosotros da la sensación que tenemos todo a favor, ¿no? Pero en el Madrid siempre se ha caracterizado, y en vuestra época también, ahí se saca una cartulina Sneijder, ¿no? amarilla a Sneijder por protestar, no sé qué protestaba, pero aparece por allí Juan Eduardo Sneijder. Decía que la característica básica... No, pero llevaba solo 70 minutos protestando, Juan. Decía que la característica del Real Madrid en toda la esta es que siempre, siempre, siempre nunca habéis bajado los brazos. Siempre, claro, esa es una de las... Porque eso es una cosa que va intrínseca es con la una de camiseta del las Real Madrid. leyes sagradas, ¿no? Esta casa, vamos. Si no... Hasta Butragueño la cumplió. Bueno, yo ya lo decía, ¿no?
No, pero es una máxima que siempre, por ejemplo, hemos visto muchos partidos que no Sí, sí, eso es cierto. que se han puesto en contra y ver nerviosismo en la grada, ¿sabes? Que tú el equipo contrario te va ganando 2-0 y tú veías Hombre, el nerviosismo a lo mejor. ¿qué sucede? El Real Madrid siempre, ¿no? Cualquier equipo del Real Madrid tiene jugadores de categoría, ¿no? Entonces, por muy mal que esté la situación, en cualquier momento el talento aflora y hay un gol y aparte que siempre hay el convencimiento de que con esa camiseta se puede ganar en cualquier Sí, sitio. hay algo que te produce un impulso. Hay una condición de equipo que te motiva de estar ganando incluso hasta los amistosos, porque yo os conozco a los dos y sé que os enfadáis y perdéis aquí contra los veteranos contra el fútbol playa, o sea, es que os seguís enfadando con el paso del tiempo y eso es muy bueno, ¿no? Que sigáis... Hombre, lo que pasa es que uno compite para ganar, ¿no? Es decir, como el esfuerzo es similar, es preferible ganar a perder, ¿no? Pero también es cierto que el Madrid tiene que saber perder, ¿no? Eso también es muy importante. Es el único cambio que realizas, Jorge. Sí. ¿Cómo quitas a la vez? Está jugando bien. A ver, explícanos esto. Pues tiene más razón que un santo. Explícanos esto, a ver. La verdad es que viendo ahora ha perdido los últimos 3 balones, pero no era motivo suficiente para cambiarlo. No, pero salvo que haya visto que estaba muy cansado o algo, pero no. No, pero en algo tuviste que pensar, no sé. Bueno, yo confiaba mucho en Sandro, francamente, me parecía que era un jugador también capaz de meter ese tipo de balones muy ajustados. ¿No recuerdas que Michael te dijera que tenía alguna molestia? O... No recuerdo. No, Sandro, la verdad, que era un jugador de buen toque, que distribuía bien, abastecía bien a las puntas, y con Jorge él tenía mucha confianza, la verdad. Cada vez que salía... Otro chico con desparpajo, ¿no? Lo que pasa que para el fútbol que ya empezaba a exigirse, su físico, para la posición que ocupaba, o terminaba siendo absolutamente imprescindible por tu genialidad, o si no, pues lo iba a tener difícil, ¿no? Que fue más o menos luego lo que pasó, ¿no? Exactamente. No, y sobre todo que además... Jugador imaginativo, con un fútbol tan intencionado como el de Laudrup, siempre metía balones de riesgo, era muy inteligente para meter esos balones, lo que pasa que le costaba darle continuidad a su juego cuando había que jugar a un gran nivel 2 veces por semana, ¿no? No, y también era un chaval, porque muy joven. Sandro estaba con Rafa, ¿no? En el segundo equipo, ¿no? Que siempre yo discutí con Rafa Benítez mucho sobre el tema de Raúl, porque yo le veía le vi todos los partidos aquí del año de tercera y marcaba 5, marcaba 4, y yo le decía a Rafa, pero bueno, ¿cómo no le subes al segundo equipo? No, pues solo jugó un partido en el segundo equipo y ahí está el balón de repente... Sandro, ¿eh? Ese balón la metida Sandro. Bueno, un balón. Lo que hablábamos del control. El balón ha sido fantástico y el control no ha sido el correcto. Si no, es lo que hablábamos antes de Raúl, que Raúl cada vez que controla la pelota le agrega peligro a la jugada, ¿no? Bueno, pues este control, digamos que le quitó peligro a la jugada. De una pelota de gol, una pelota de gol, por adelante era gol. Si controla bien, y sin embargo se hubiese enfrentado a hacerlo. Te estaba comentando antes eso, que yo vi cómo se pegó el salto enseguida, ¿no? Yo a Rafa siempre le decía, pero bueno, ¿cómo no puedes confiar en Raúl? No, tal, le veo todavía poco a poco, está en el tercera. Y bueno, pues me llamó mucho la atención que no se contara con Raúl en el segundo equipo, cuando el equipo de Rafa Benítez necesitaba por entonces un goleador, y prueba de ello es que se marchó a Figueras y inmediatamente a la semana siguiente te lo llevaste tú a Zaragoza. Pasa que hay ciertas tradiciones, ¿no? Sí, en el fútbol, ¿no? Este es joven, ya está por el físico seguramente, ¿no? Suele, no sé, es algo que aquí en España, lo comentaba Jorge, en Argentina hay chicos que debutan, muchos chicos debutan con 17 años. Sí. En cambio aquí en España, aquel que debuta con menos de 20 años, 21, pues es un caso excepcional. Y yo siempre digo lo mismo, el periodo de adaptación es similar, tengas 20 años o tengas 18.
exactamente igual. ¿Por qué? Porque llegas a un escenario completamente distinto y hasta que te adaptas, pues tiene que transcurrir un tiempo, ¿no? Vemos la cartulina amarilla, Emilio Jorge, que se le muestra a Fernando Hierro. Estamos en el minuto 40, el empate a 2 campea en el marcador de la Romareda en octubre del 94, en el día del debut, y 40 y medio ya, camino del final del partido, empate a 2. Y bueno, ¿ahí qué se piensa? ¿Qué se suele pensar? Bueno, estas faltas pueden ser peligrosas. Estamos en lo de siempre, ¿no? Jugador balón parado, llega... cuidado, porque... A ver si vamos a parar el partido. Tenemos... qué buen gol, control bueno. Buenísimo. Le ha pegado muy bien con el empeine. No había nadie en nuestra segunda línea. Al borde del área, y un despeje frontal, ¿no? Un despeje frontal, en lugar de despejar hacia afuera, despejar frontal. Pero el control ha sido muy bueno, lo que hablábamos. Y Gustavo Poyet. Él ha pegado fenomenal. Marca Poyet, que luego con el paso del tiempo también no la pudo hacer. Aparte le da bote pronto. No nos merecemos este resultado, pero mucho menos. Por asomo. Yo creo que es una de las injusticias que tiene este fútbol. Vemos a Víctor, me imagino que tremendamente feliz. Yo creo que ni el propio Víctor, Jorge, daba crédito a esto. Los gestos son los mismos, de los dos entrenadores, 9 años después se mueven igual. Decía Jorge que yo creo que ni el propio Víctor daba crédito a esto. O sea, sabiendo que el Real Madrid había sido infinitamente superior, sobre todo en las oportunidades. O sea, no que sé si contamos... Sí, infinitamente, pero bueno... En cuanto a oportunidades claras... Era un partido para ir ganando y no para ir perdiendo. Claro, es que en oportunidades claras, a las que ya hemos visto en la primera parte, añadimos las de la segunda. Vale que en un principio el Zaragoza dominara, pero en cuanto a ocasiones, es que el Real Madrid ha tenido 6-7 clarísimas y el Zaragoza apenas ha tenido 2. Y el empate ya parecía poco y ahora pasamos a perder. De todas formas, estamos hablando, como decíamos y recalcamos, del día del debut de Raúl. Estamos ya en la recta final y fíjate, 3-2. Qué buena. La verdad es que Mitchell otra vez. Muy bien con Sandro, han hecho una muy buena pared. Centro muy bueno. Fue un poco raro, porque Zamorano cabeceaba muy bien. Pues Zamorano que ha cabeceado, el balón que ha salido por encima del larguero. El Zaragoza ya está en su papel de perder tiempo, porque el tiempo corre y estamos aproximándonos al 43 de la segunda parte, en un ambiente pues realmente festivo para ellos, porque habían dado, y yo creo incluso que todo el mundo en Zaragoza debe de reconocer que este fue un grandísimo partido. Y a veces sé que a lo mejor es un tópico de siempre. Tú estás ahí, me imagino que súper preocupado porque todavía queda tiempo, porque estás en el 43. No, pero muy poco. No, digo que a veces perder de esta manera, incluso hasta a esas alturas de temporada, te viene bien. No viene, perder nunca viene bien. Pero no, vamos, el equipo tuvo respuesta anímica, tuvo una buena presencia en el campo, o sea, que uno sale preocupado por el resultado. Pero no sé si me entendéis, perder nunca viene. No, de todas maneras nosotros siempre en el club hemos tenido también como estas frases, ¿no? Lapidarias, ¿no? Fuera de casa marcando 2 goles, nunca. Nunca. Y pero bueno, casa... eso es también tradicional, ¿no? Eso ya lo recibe. No, pero quiero decir que luego el partido se da como se da, ¿no? Pero el Real Madrid con 2 goles fuera de casa, lo normal es que gane el 80% de los partidos, ¿no? Pues el partido que está dando sus últimos coletazos, y vamos a ir resumiendo, Jorge, Emilio, un poco lo que ha sido el debut de Raúl. Por la sensación que he visto en vuestras caras, os ha sorprendido mucho, ¿no? Volverlo a ver, sobre todo por ver detalles del partido que no estaban frescos en la mente, ¿no? Sí, para mí ha sido un placer volver a ver este partido. Lo recordaba muy bien, pero bueno, la verdad que resiste el paso del tiempo el partido, en cuanto a intensidad, buen partido, buen ritmo, en cuanto a vibración está muy bien, ¿no? Muchas ocasiones de gol, Raúl que ya empieza a mostrar parte de lo que luego Archie demostró y bueno, tiene un valor simbólico, testimonial el hecho de que hoy hace 9 años debutado Raúl. Supongo que tendrá gente Raúl, si no empaquetársela hay que sin nuestros comentarios. Se la dais. No, hemos hablado siempre bien porque sabíamos. Eso es cierto. Bueno, aquí nada, salvó bajo la raya de gol Manolo Sánchez.
que encima se enfada con... Y Bullo también se enfada con el Liniers. Claro, este partido es lo que es porque debuta Raúl, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Pero... no, Tú hablas como si Raúl fuera a recibir el partido comentado por ti. Y no me acordaba que hubiese tenido tantas seleccionadas. Sí me acordaba de 2 del primer tiempo, pero no que hubiese podido marcar. Se puede marcar 5 goles, ¿no? Del sur de la Yo las jugadas estas las había visto mucho porque las he utilizado en muchas ocasiones para hablar de la confianza, ¿no? Ajá. Como ¿Se lo has puesto a equipos? O... Sí, exactamente. Como un partido que podría retrasar la evolución de un jugador Mira, porque le fíjate quitaba eso. confianza. Víctor que no se retrasara y tú mandándolos todos al ataque. Y Víctor pidiendo presión. O sea, que tiene más mérito lo suyo que lo mío, ¿no? Porque yendo perdiendo, que le pida que vaya para adelante, bueno, yo creo que... Estabas hablando de que las jugadas y las oportunidades que hemos visto que ha tenido Raúl, se las has puesto a... No, porque al domingo siguiente, pues apareció como si todo esto no hubiera ocurrido y bueno, supo... Claro, el domingo aprovechar. siguiente jugamos el sábado contra el Atlético de Madrid y marcó un gran gol, dio otro y le hicieron un penalti. chao. Sí. Ahí yo creo que... Porque si hubiera pasado algo similar a lo que estamos viendo ahora en el segundo partido, pues por ahí. Pero al marcar ese gol inmediatamente ya contó con el apoyo de la gente y eso también le permitió a Jorge darle más confianza, ¿no? Vemos que de nuevo Rubio Valdivieso va a mostrar la última cartulina Pero Schneider sigue ahí con un diálogo constructivo. amarilla del partido. Se la Delantero muestra gracias a conversador. Ahí va. Mira, Juan Eduardo Un que personaje, Sí, un un personaje. Totalmente. Que además comentábamos, Jorge, que al año siguiente venía a Madrid. De todas formas, Raúl, esta liga en los últimos 7, 8 partidos no lo jugó. Cosa que todavía se acuerda y lo reclama. Te lo tiene ahí, ¿no? Pero... ¿Por qué lo hiciste? No, porque seguía teniendo 17 años y... Alfonso estaba en el equipo. había por ahí que alejarlo un poco para que también procesara lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Porque jugando 2 días por semana no es tan sencillo evolucionar y... Bueno, Pero conociendo a Raúl, que quería jugar absolutamente todo, pues, con el paso del tiempo me imagino que muchas vivencias, ¿no? de aquel año, ¿no? Muchas vivencias. Ambos habéis tenido muchísimas vivencias a nivel personal y profesional, ¿no? Sí. Tenemos una relación personal, incluso cuando yo estuve fuera del Madrid seguíamos en contacto. El día del Deportivo de La Coruña. De todas maneras, bueno, aquí estábamos ante el debut de un joven chico del Real Madrid, pero como nadie podía imaginarse no, que en él absoluto. iba a llegar Que 9 años después estuviésemos hablando de él. en estos términos Y que estuviese en la situación actual. Ni desde esta posición, ¿no? En absoluto. Está posicionado ya como uno de los grandes de la historia del Real Madrid. Y sobre todo por números, lo que decía anteriormente Bello. Queda... Vemos todavía que en los últimos coletazos, hasta el último momento el Real Madrid murió en el área rival. Vemos como se pita el final, el córner, perdón. Te decía que Raúl, minuto 65 del día del Deportivo de La Coruña, entra por Martín tira Vázquez. Becas, ¿no? ¿Quién la tira? Mitchell. Seguramente. Está Rubio Valdivieso muy inquieto, además estamos ya en el minuto 49, entonces tampoco se sabía cuántos minutos, ni había un cuarto de árbitro. Claro, o sea, es que estamos en el minuto ya 49, Correcto. Han pasado Sí, 4 minutos. Otra era, no solamente por los números de los jugadores, Sí, pero el ritmo del partido es muy bueno. Mira, ocasiona hasta el final. Es que se muere en el área cuando rival. he visto yo algún partido de los nuestros de los 80, porque este es del 94. Sí, octubre del 94. Un partido esta fue bastante clara también. pero clarísima, vamos. Salto impresionante. Uy, Manolo es, ¿no? Sí, Manolo Sánchez con el brazalete de capitán. Te decía que Raúl lo sacas el día del Deportivo que se gana la Liga en el minuto 65 por Martín Vázquez, y es cuando decides meter a Raúl en la recta final de la campaña. Pero bueno, me imagino que... ¿Cómo te vas al vestuario? Porque dices, bueno, esto es uno de los partidos... Bueno, pues son cosas que ocurren. El equipo tuvo una actuación digna y ante un rival
que estaba peleando la punta con buenos jugadores y de mucha vitalidad ofensiva, pues perdimos.